Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy, aquí en víspera de Navidad, desde el Museo de la Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura. Tendremos a Maite Calderón, coordinadora de guías de este museo, y además una entrevista con Liborio González. Empezamos a picar y a llenar sacos y en fin. Y estaba aquí que entonces el ayuntamiento no tenía más que un burquete, un carro que era un tal Félix, que se llamaba Félix el hombre. Y con eso pues cargamos los sacos, vinimos a la calle Sevilla y hicimos un parapeto en la calle Sevilla con una entrada pequeñita, muy estrecha, y por ahí pasaba la gente y de que hicimos eso nos lleva otra vez al ayuntamiento y le dice esa gente al que fuera allí, ya está todo hecho, y porque se vayan a casa. Chao. Me está esperando ya Maite, así que nos vemos al final. Hasta luego. Bienvenidos al programa de La Guardilla de hoy, ya a un paso de la Nochebuena y de la Navidad. Y bueno, tenemos a bien pues tener con nosotros en este programa de La Guardilla, ya previo a la Navidad, pues a una mujer que bueno, realmente es como una continuidad casi de la entrevista que reprodujimos el otro día, sobre Justo Calderón, nuestro amigo Justo Calderón, porque está con nosotros su hija Maite Calderón. Muy buenas, Maite, ¿qué tal? Hola, José María, ¿qué tal? Pues nada, estamos aquí en un sitio que nos resulta muy familiar, ¿no? Porque, bueno, ¿sí? En el Museo de la Historia de la Medicina y la Salud de Extremadura, y bueno, Maite es doctora en Medicina, y bueno, vamos a hablar un poco también de, bueno, ya que tenemos esta joya única en Extremadura y de las pocas que hay en España, pues bueno, hablamos un poco también del museo, porque ella es la coordinadora de guías voluntarios de aquí del museo, una idea que nació hace mucho tiempo, ya incluso lo tratamos aquí en La Guardilla hace muchos años, casi cuando empezó este proyecto con el doctor Tomás Cavaca, que bueno, si nos ve, pues un saludo para él, porque fue el alma mater de esta historia. Maite, ¿este museo qué significa para Extremadura, para Zafra? ¿Qué significa? Este museo, primero, es que es una maravilla, porque es un edificio, ya solo el edificio es súper emblemático, ¿no? Desde el año 1940, yo además a mí me encanta porque yo nací en esta calle y entonces he jugado mucho en los patios de esta casa y para mí fue una ilusión enorme cuando Tomás me propuso el participar como guía, luego como coordinadora de guía de este museo, que además es, pues eso, uno de los pocos museos de España dedicados a la medicina. Hay 3 o 4 y este es uno de ellos, y de Extremadura es el único museo que hay dedicado a la medicina, y yo creo que es muy importante porque tiene unas piezas magníficas que el doctor Cavaca se ha pasado años y años recopilando material de donaciones de su propio bolsillo, es decir, que es un hombre que ha invertido tiempo y dinero, ¿no? Entonces se merecía tener este museo, que esta casa la adquirió el ayuntamiento y en 2016 se abrió, ¿no? Y bueno, nosotros estamos aquí como guías desde el 2019. Sí, prácticamente 2019, un año. Y bueno, la gente está encantada con las visitas guiadas, porque lógicamente ver un museo con un guía que te lleve de la mano y te cuente la historia, ¿no? de la medicina, ¿no? Que además desde la planta baja hasta la primera planta y la planta sótano es toda historia, ¿no? Porque los instrumentos te van contando la te van historia, llevando por ese camino, te van llevando, ¿no? por esos avatares del médico para vencer a la enfermedad y a la muerte, ¿no? En definitiva. Bueno, Maite, vamos a hablar un poco te dices que te resulta familiar esta casa porque jugabas aquí, porque vivías en esta calle. Recordamos a tu padre que nos habló también de vosotras, incluso ahora recordamos pues incluso aquellas invitaciones de boda que él dibujaba para vosotras en cada momento, ¿no? Un genio Justo. Hablamos un poco de ti, ¿cómo decides siempre vincularte a la medicina? ¿Siempre lo tuviste claro ser médico? Bueno, siempre claro, a ver,
cuando tienes 17 años, 16, no tienes claro nada, ¿no? Desde que quieres ser azafata y conocer el mundo hasta que quieres ser, pues, ¿qué te digo yo? Microbióloga para ver, en fin, yo lo que quería ser cuando tenía 16 años era psicóloga. Me gustaba mucho la psicología y me gusta la psicología. Entonces yo pensé, voy a hacer psicología. Era buena estudiante y me gustaba estudiar y todo lo que era de ciencias y entonces toda la biología, todo eso me gustaba y la medicina me gustaba. Y me gustaba la idea de, bueno, la medicina en sí, me gustaba la idea de curar, de poder ayudar pues a mi familia, a la gente que conocía, en fin, un poco así, ¿no? Y pensé, bueno, pues puedo hacer medicina y hago psiquiatría, ¿no? Y por ahí fueron los tiros, ¿no? Lo que pasa es que luego ya, cuando estuve ya, bueno, terminando la carrera, que el último año hacíamos prácticas, entonces las hacíamos en distintos sitios, yo me fui a Talavera de la Reina, y hice las prácticas de psiquiatría en el psiquiátrico de Mérida, estuve allí 3 meses viviendo en el psiquiátrico, porque había pues donde estaban los estudiantes de enfermería, había una residencia, ¿no? Entonces estábamos allí y decidí que no iba a ser psiquiatra, es decir, no era lo mío. Es una especialidad importantísima, pero yo no me vi ahí, no me vi en ese papel. Y luego, bueno, pues la vida me ha llevado por otros caminos, ¿no? Luego ya estuve haciendo sustituciones en pueblos, un par de pueblos pequeños, me gustaba mucho la atención primaria, pero ahí no acabó la cosa. Tuve una beca para estudiar, o sea, perdón, para trabajar en el hospital provincial y volví entonces otra vez a los hospitales, ¿no? Trabajé 3 años allí. El hospital provincial de Badajoz, en el San Sebastián, antiguo hospital San Sebastián. Exactamente. Y ahí estuve, pues, bueno, otra vez el tipo de medicina hospitalaria, ¿no? Estuve muy a gusto, un hospital que a mí me gustó mucho, aprendí mucho, porque estuve en varios servicios. Y luego, pues por avatares de la vida, tuve un accidente de tráfico y eso ya un poco te cambia el chip. Te cambia el chip porque yo ya no me había planteado nunca irme muy lejos de Zafra, yo soy mucho de Zafra. Tú estudiaste, perdona, estudiaste en Badajoz, la carrera. Sí. Y tuviste un accidente que te cambió la vida. Me cambió porque quedé con secuelas de las piernas y demás, aunque yo puedo hacer mi vida normal, pero necesitaba a mi familia cerca, tenía una niña de 6 meses. Cuando tuve el accidente, entonces, bueno, pues yo no me planteé otra cosa. Me planteé que yo tenía que trabajar, si pudiera, en Zafra. Y tuve la suerte de que, bueno, pues que se iba a abrir una unidad de hemodiálisis. Y dije, pues allí yo voy a intentar esto, a ver si puede ser. Y mis compañeros, ¿tú estás loca? ¿Cómo te vas allí a un pueblo sin hospital, sin nada? Era el centro de especialidad, era el ambulatorio. Claro. Ahí, pero eso, tú sabes lo que vas a hacer, es que eso, bueno, una locura, ¿no? Yo decía, aposté por eso y llevo 30 años trabajando en hemodiálisis prácticamente, ¿no? Aquí en Zafra, en el centro, y luego en el hospital. Desde que... Yo soy muy churretina, José María. Yo soy muy churretina, a mí me gusta mucho mi pueblo y mi padre nunca se quiso mover de aquí, tampoco. Claro. Y entonces aquí tengo mi vida, mi familia, mis amigos, no sé. ¿El accidente que tuviste fue de tráfico? Sí, iba en un taxi. ¿En un taxi? En un taxi con gente, un taxi de la Puebla de Sancho Pérez. Estos que llevaban y traían... Sí, aquellos que iban y venían. Sí, yo tenía, mi niña era pequeñita, tenía pues eso, 5 meses y tal, entonces bueno, pues yo no conducía porque las noches me las pasaban pues en vela a la mitad, ¿no? Y entonces me iba con ellos y me venía con ellos. Y el último día que me vine, pues fue el último día además, fue cuando tuvimos ese accidente. ¿Se salió de la carretera el coche? Un coche que venía. Un chico que se durmió, sí, probablemente se durmió. Se durmió. Un chico que venía de Sevilla. Y bueno, las cosas que pasan y ya está. Pero bueno, la vida, las cosas pasan no por casualidad, sino por causalidad, ¿no? Siempre hay. Y eso algo te hizo plantearte también la vida de otra manera. Claro, me hizo plantearme. Te planteas muchas cosas, ¿no? Cuando ves tan cerca la muerte, porque estuve muy mal, y te planteas muchas cosas. Y dices, ¿qué es lo más importante para mí? Y yo pensé, lo más importante, mi familia, mi hija, mi idea. Y estar cerca de ellos siempre. Claro, porque mi idea siempre había sido, pues eso, había trabajado en hospitales, entonces a mí me gustaba trabajar en hospitales. Y mi idea era, pues eso, irme a un hospital, pasillo arriba, pasillo abajo, y ahora, bueno, que estoy aquí trabajando en el hospital, pero bueno, es otra cosa, un hospital familiar y no te pierdes por esos pasillos, ¿no? Estoy contenta, la verdad. De aquel tiempo haciendo las prácticas psiquiátricas, ¿qué aprendiste de la condición humana? Porque quizás las situaciones que se puedan vivir en un hospital psiquiátrico también te hacen replantearte cosas de la vida y sobre la condición humana también.
Fue duro, porque yo no sabía cómo era un psiquiátrico, y ese psiquiátrico tenía pabellones, está cerrado ya, unos pabellones donde había personas que no se podían valer para nada. Había personas también allí que no tenían ningún problema psiquiátrico, sino que su familia en tiempo los habían dejado allí, había un jardinero, y el hombre pues allí seguía, ¿no? Y no tenía ningún problema. Luego me encontré con gente muy joven, me encontré con gente que yo conocía. Eso es duro. Y bueno, se utilizaba todavía el electroshock, se utilizaban los comas insulínicos, entonces era algo que a mí me sobrecogía, ¿no? Y hablar con personas muy medicadas que no te podían ni responder a lo que tú le preguntabas porque no eran capaces de articular palabras, probablemente porque hacía falta, es decir, hacía falta tenerlos medicados, ¿no? Tenerlos medicados, pero me dio miedo la mente, me dio miedo en lo difícil que es penetrar en la mente. Y a mí, que me gusta mucho la psicología, como te digo, yo, es una cosa que me gusta, y de hecho es algo que leo mucho sobre eso. He hecho cursos de cosas, del enneagrama, por ejemplo, que es el estudio de las personalidades. Me he metido mucho en ese mundillo, entre otras cosas, porque te ayuda mucho a conocer a las personas, y yo he tenido un contacto muy directo con los seres humanos, y para mí ha sido fundamental. Y aprendes de ello y a identificar esas personalidades. Aprendes muchísimo. Que luego es una enseñanza para la vida corriente. Totalmente. El analizar un poco, en cierta manera, las personalidades. Sobre todo de comprender por qué reacciona una persona de una manera, por qué reacciona de otra. O sea, que muchas veces, bueno, pues nos molesta a lo mejor cómo reacciona a algo que tú hayas dicho, que le hayas preguntado, entonces tú piensas, hay algo ¿qué hay detrás, ¿no? Siempre hay algo detrás, es decir, que... Sí, entonces, todos somos un compendio de cosas, incluso decían algunos la epigenética esta, que dicen que incluso las condiciones ambientales también influyen en la genética todo. Con el paso del tiempo, y eso crea una personalidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que más, en estos años que lleva de médico, médica? Porque yo ya estas cosas, bueno, pues médico, ya no sé si decir, porque claro, dices médico, médica, con estas cosas de... Pues mira, a mí la única vez que me molestó fue cuando terminé la carrera, que fui con mucha ilusión a que me hicieran un sello donde pusiera doctora María Teresa Calderón. ¿Sí? Y ese primer sello que yo fui con mucha ilusión a recoger ponía doctor. Entonces fui yo un poco así, mire, es que pone doctor y doctor, bueno, eso da lo mismo, da lo mismo, pero bueno, aquel sello me hubiera gustado que hubiera sido en femenino. Hay que ver, ¿no? Menos mal que en muchas cosas ya hemos evolucionado bastante, ciertas cosas, otras veces estas cosas del sexismo en el lenguaje, incluso pero algo muchas veces son cosas neutras, ¿no? Sí. Todo en este tiempo, ¿cómo ha ido evolucionando ese gusto tuyo por la medicina? Quiero decir, ¿qué es lo que más te ha sorprendido cuando has ido trabajando continuamente, sobre todo de cara al paciente, a la persona que siempre va, sobre todo en hemodiálisis, que bueno, sabemos que es algo que... Sí, a ver, me ha tocado muy trabajar, crónico, claro, me ha tocado trabajar con unos pacientes crónicos, con una enfermedad crónica, claro, que depende de su vida de una máquina. Para poder vivir tienen que dializarse. No tienen riñones, no les funciona y tienen que dializarse. Entonces su vida depende de ahí. Entonces me he encontrado un poco de todo, ¿no? He aprendido mucho, estas personas mucho. Al principio, cuando abrimos esa pequeña unidad de diálisis en el ambulatorio de Zafra, que además era la única que había en España, no había otra, creo que había una en Ceuta también, del Insalud, ¿eh? Eso fue por los 80 más o menos. Eso fue en el año 90. En 1990 se abrió la unidad de diálisis. Y bueno, pues son pacientes que te puedes sentar allí al lado de su cama, porque están 4 horas dializándose, José María. Entonces... Te cuentan cosas. Te cuentan. Yo he tenido pacientes por los que he llorado muchísimo, porque a lo mejor he estado con ellos años, 5, 6, 7, 8, 10 años, y ya no es solamente un paciente, es que es tu amigo, es que es una persona que sabe qué problemas tiene su familia, es que se confiesan contigo, ¿sabes? Los pacientes y los cuidadores, porque los cuidadores sufren mucho también, sufren mucho, y sentarme con ellos a escucharlos, bueno, pues a lo mejor que te digan, es que yo mientras lavo la ropa, ¿cómo que mientras lavas la ropa? No, es que yo no tengo lavadora. ¿Cómo que no tienes lavadora? Y entonces ya te metes ahí a ver, llamar a la asociación de Alcer, de enfermos renales, para solucionarle.
¿sabes? Problemas domésticos del muchas día a día, veces, ¿no? Que no pueden llegar incluso. Que no tienen para comer, hay gente que no tiene para comer. O sea que hoy día parece que las cosas son diferentes, pero yo recuerdo pacientes que llegaban mal a fin de mes, ¿no? Y les dábamos comida, les llevábamos comida. Y fíjate que ahora que estás diciendo de asociación de enfermos renales, nos suenan tantas asociaciones, pero esta concretamente es que... La Asociación de Enfermos Renales Alcer está por toda España. Está por todas partes, pero fíjate que hay otras asociaciones que se oyen más en los medios y tal. Sí, no, pues una asociación que además funciona muy bien. Funciona muy bien porque son muchos pacientes. A nivel nacional hay muchos pacientes. Y les ayuda en su día a día. Les ayudan, tiene su trabajadora social, su psicóloga y bueno, pues les gestionan mucho, por ejemplo, pues el tema de las minusvalías, de pensiones, de pagos, si le tienen que hacer alguna ayuda de algún tipo. Sí, funciona muy bien. Yo he tenido siempre buena relación con esta gente de Alcer y nos han echado una mano cuando ha hecho falta, ¿sabes? ¿Alguna historia aquella que recuerdes personalmente que te haya así, de una manera especial? Recuerdo a algunos pacientes, lo que más trabajo cuesta es cuando tú no aceptas la enfermedad. O sea, encontrarte con un paciente que no quiere, que no acepta la realidad, eso primero te enseña a decir que cuando te pasa algo malo, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener una pérdida de un ser querido, pero cuando te pasa, es que no puedes salir corriendo, José María, no puedes salir corriendo. Entonces la actitud que tienes que tener es de aceptar, porque es la única manera de salir de eso, o sea, de salir de la angustia, de salir del sufrimiento, porque la enfermedad la tienes, lo que te hace sufrir es esto. Es la cabeza. Entonces me he encontrado con algún que otro paciente, que además hubo uno que el hombre luego al final me regaló hasta unas memorias que había hecho, las tengo guardadas como oro en paño, porque era un hombre de la sierra de un pueblo de por aquí, porque no solamente era gente de Zafra, y el hombre era muy difícil de eso, pero yo me llevaba con ese hombre muy bien, no sé, quizá porque lo escuchaba y dejaba que el hombre se desahogara muchas veces en las cosas, y yo decía, pues sí, tiene usted razón, pero bueno, esto es lo que tenemos. Y había tenido una vida dura, ¿no? Supongo que era un hombre ya mayor. Era un hombre mayor, no había vivido mal, pero bueno, pues un hombre como muchos hombres de campo, ¿no? De campo. Y entonces me contaba, pues eso, que para dar con el médico, pues a lo mejor se tenía que tirar con la burra aquella o cuando fuera campo a través, hasta que llegaba a un pueblo donde estaba el médico y no tenían tampoco, estoy hablando del siglo XX, vamos, claro, que la gente no llegaba, la sanidad no llegaba entonces a todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé yo a trabajar, el primer trabajo que tuve fue una sustitución en la Atalaya, allá en Atalaya, y luego hice otra en un mes que hice, luego me volví a llamar el médico, pero entonces era el médico que te proponía, oye, pues sí, yo quiero hacer una sustitución, ¿no? Entonces iba y tal, y entonces pues no había teléfono móvil, o sea, estoy hablando del año 83 acabé yo, el 84, entonces 84-85 sería, ¿no? Y yo iba a ver me daban un aviso de que fuera a ver a alguien del pueblo y yo tenía que dejar un papel en la puerta del consultorio, que era donde yo vivía, porque yo vivía allí, entonces eran 24 horas, no había centro de salud, entonces yo vivía allí, claro. Y ponía un papelito, estoy en casa de fulano, entonces iba a casa de fulano, veía al fulano y decía, me voy a casa de Pinto o me voy a casa de fulano, y cuando iba a casa del otro, pues que ahora me voy a tal sitio o voy a la farmacia que tengo que comprar agujas porque yo no había enfermero, entonces yo tenía que poner también los inyectables, ¿no? Entonces usaba mucho la penicilina inyectada, claro. Aquello era todo pinchado, la penicilina, los incitan, aquello que le poníamos para los dolores, sí. Entonces eran 24 horas así. Pasa que si tienes 24 o 25 años, pues no te importa, ¿no? Claro, o sea, claro. Aquello era... todo lo que haga falta para mejorar y para aprender. Falta, pero te quiero decir que entonces, ¿sabes? Luego ya, bueno, pues luego trabajé en el hospital provincial y luego ya en el ambulatorio. El ambulatorio fueron unos años muy duros, porque es verdad lo que decían mis compañeros y yo me acordaba de algunas veces cuando decían, ¿estás loca? ¿Dónde vas a ir para allá tú sola, no? Porque lo pasaba fatal algunas veces, ¿no? Se te pone un enfermo malo. Y no hay nada. Y allí eran mis manos y poco más. El servicio de rayos estaba por la mañana, por la tarde no había. Claro, es que estamos pensando que fíjate que hablamos de un hospital, pero es que es esencial. La cobertura, ¿no? La cobertura, es que fíjate la cantidad de gente incluso que antiguamente se quedaba en el camino
en el camino hay un hospital a tantos kilómetros. Claro, aquí lo que teníamos era Llerena o era Badajoz. O era Badajoz. Y yo tiraba para Badajoz. Incluso antes, claro, Badajoz y ya está, y el provincial y poco más, lo que ha habido en muchos años. Claro, ¿no? Entonces... Se te quedaban por el camino y claro, en un ambulatorio es que no tienes ni las herramientas ni claro, los recursos allí, para... Mira, por la mañana estaban los médicos de cupo que pasaban consulta, a lo mejor alguna vez pude echar mano del cardiólogo, si había cardiología porque tenía un paciente mal y tal, pero por la tarde, ayer a las 3 de la tarde yo no había nadie, o sea ¿sabes? Si te ponían malo luego por la tarde o por la noche... Los turnos eran de mañanas y tardes, estábamos por la mañana y estamos toda la tarde también, hasta la noche, o sea, hasta las 9 de la noche. Es que fíjate, yo siempre pienso que nos quejamos siempre de las cosas, pero es que no miramos para atrás. Claro, en lo que eran hace 20 años, 20 o 30 años como mucho. Claro, yo llevo 30 años, pues estoy hablando de los años 90 y tanto. Efectivamente, ¿sabes? Y no teníamos nada, quiero decir, si nos hubieran tocado a lo mejor vivir los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, en los años 70, imagínate, ¿no? Claro. Digo, si una pandemia llega en los años 70, efectivamente, ¿qué hubiera sido, no? Claro. Hubiera sido catastrófico, quiero decir, siempre pensamos que cuando lo tenemos, ya decimos, oye, pues mira, pero no nos acordamos cuando no había nada, ¿no? O cuando poco había, ¿no? Y eso parece que es injusto, ¿no? Pero bueno, al final había un equipo de enfermeros magníficos, yo tenía unos compañeros enfermeros y auxiliares estupendos y allí no nos pasaba nada, vamos. Yo te quiero sacábamos para adelante todo. La palabra cura también, la psicología, la palabra. Sí. Yo me acuerdo que yo hablaba mucho con don Leandro, para descansar, que era un hombre que a veces, pues solamente con la manera de tratar al paciente, con su humor, tal. Yo me acuerdo que iba a lo mejor mi madre pachucha al médico, le contaba un par de chistes o le decía, oye, qué guapa está, no sé qué, no sé cuánto, y ya uno volvía de otra manera. Hombre, claro. Decir, es importante eso. Eso se va perdiendo con el tiempo porque vivimos muy rápido. Hay un aforismo que a mí me gusta mucho que dice, curar a veces, aliviar otras y consolar siempre. Es decir, que no siempre podemos curar. Ya me gustaría a mí poder curar siempre. Hay cosas que no las puedes curar, pero puedes aliviar el dolor. Y no solamente el dolor físico, el dolor humano. Sí, sí. El miedo, la angustia, la ansiedad, la soledad. Eso lo puedes aliviar. Y eso es lo mejor, eso ha sido lo mejor de mi trabajo. Que fíjate que yo ahora... creo que es lo mejor de mi trabajo, es esa parte. Sí. Porque sí, el curar es lo mejor, ¿no? Pero es que hay cosas que no solamente es curar, es que tú tienes que llegar a más, ¿sabes? Y eso, yo ahora por ejemplo lo echo quizás de menos, que sigo trabajando en diálisis, pero el hospital ya es otra cosa, tienes la hospitalización, tienes las interconsultas de otros servicios, tienes las interconsultas de urgencia, no paras. O sea, yo entro por la mañana y yo no paro, porque me pueden llamar de arriba, de abajo, que el otro, que tal, y ya no me puedo parar yo tanto a sentarme en esa cama, como yo me he sentado algunas veces. Claro. Tengo recetas de cocina, tengo recetas de tal... Solo el escuchar es una cosa que yo me he dado cuenta, ¿no? De escuchar has aprendido muchísimo. He aprendido mucho. Y de la necesidad que tiene la gente de que le escuches. Es que es una pena que hoy día, es que no tenemos tiempo, José María, porque la presión asistencial es tanta. Mis compañeros de atención primaria, ellos es que no se pueden parar a escuchar a la gente como a lo mejor les gustaría. Si tiene 60 personas, 60 números y avisos en la calle, porque es que no te da tiempo. Entonces, bueno, somos más población, la población es más mayor, más envejecida, tenemos más presión asistencial, la gente va más al médico, afortunadamente, ¿no? Quiero decir que... Y a veces la pescadilla que se come la cola, porque personas más mayores son más y son las que más necesitan de esa palabra, ¿no? Porque la soledad, ahora lo estamos viendo en tiempo de pandemia, efectivamente, que tanta gente que vive sola y que se ha muerto sola y que, no sé, que estamos hablando de que hay... La mente, aquí tenemos en uno de los libros aquí en el museo de un señor que decía que cuando los malos pensamientos, quiero decir, eso te enferman, quiero decir, el propio miedo puede llegar a enfermarte, ¿no? Y siempre unas palabras de alivio siempre hace que mejor que la mejor medicina, ¿no? Le agradece muchísimo o llamar por teléfono. Yo he llamado porque muchas veces... A mí me da mucha pena también de los cuidadores, José María, de los cuidadores, porque es que hay gente que, la mayoría, y no sé por qué, los cuidadores acaban siempre con un sentimiento de culpa, de que
podía haber hecho algo más? ¿Usted cree que yo lo he hecho bien? ¿Y si yo los hubiera? ¿Y si yo hubiera? Y entonces yo me siento y digo, pero que no existen esos ISIS. ¿Y si hubiera que? Pero si no somos adivinos. ¿Y si usted lo hubiera traído antes? Pero si es que no se sabe. Es que no se sabe. Entonces eso, los cuidadores, ¿sabe? No saber cómo atender, porque a veces hay pacientes que, bueno, pues que la enfermedad misma les hace ser como un poquito más oscuros, ¿no? Es decir, hay gente que no acepta mucho la enfermedad o se ven muy incapacitados y como que tiran la toalla, ¿no? Y cuando tiran la toalla, ya puedes decir lo que digas, que ni porque su mujer le diga, ni porque su hija le diga, ni porque sus nietos... Ya se hunden en sus propios pensamientos. Sí. ¿No? Es que quizás tampoco nos han educado mucho en el sentido de esa enfermedad, de ese tránsito final, ¿no? En otras culturas enseñan cómo afrontar la muerte y la propia enfermedad, es decir, con serenidad. Pero también, por otra parte, claro, el miedo siempre está ahí. Yo siempre, una de las cosas que siempre en esto que estamos viviendo es el miedo continuo, que los medios de comunicación, que hombre, que existe una pandemia, sí, pero creo que ya es demasiado. Quiero decir, ya hay un concepto de terror que eso puede hacer mucho daño a la gente, ¿no? Claro. Hombre, creo que debe de haber una frontera en el que, oye, vale, sabemos, todo el mundo, habrá responsables, habrá gente irresponsable, pero siempre hay un miedo que es terrorífico. Quiero decir, que eso mina sobre todo a la gente que incluso no tiene posibilidad de que diga, oye, tranquilo, bueno, por esa cultura que tenemos, ¿no? Morirse no se quiere morir nadie, eso está claro, pero ¿no? Una cosa es que no quieras, oye, que yo no quiero morirme, pero una cosa que hay que tener clara es que eternos no somos. O sea, la eternidad no existe, es decir, entonces, lo que esta sociedad no ha tratado nunca bien es lo que tú dices, es la muerte, ¿no? Y yo he hecho hace poco un curso de trasplante, era un tema de trasplante de comunicación. Y entonces me gustó mucho porque, claro, cuando tú tienes un donante, una persona, unos padres que se le ha matado un hijo en un accidente de tráfico, y tú tienes que decirle, bueno, pues, si quieren donar, si pueden donar los órganos de esa persona. O sea, como tú, o sea, primero tienes que saber escucharlos, porque... Y no vale decir, hombre, verá, es que no se preocupe, es que... Porque esto no. Es silencio, o sea, escucha, quédate al lado de esa persona, si lo único que necesitas es que se desahogue, que proteste, que chille, que grite, que tiene razón, o sea, que no hay derecho, ¿no? Entonces yo creo que eso, el tocar el tema de la muerte, como eso no nos gusta, porque parece que nos pasa cerca si hablamos de eso, pues no hay que tenerle miedo. Hay que vivir siempre con la experiencia que esto se acabará un día y ya está. Y te digo que además que yo que he visto a algunas personas morir, de la vida a la muerte hay un paso tan nada, que te quedas muchas veces diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? En un suspiro, como decían algunos. ¿Qué ha pasado? Y ya está, pero bueno, sí, ahora mismo es verdad que esta situación de la pandemia es demasiado. Lo que nos ha hecho a todos, claro, nosotros vivíamos todos muy bien, vivíamos en una situación de bienestar, de que aquí no pasa nada, en esa zona de confort de la que no nos gusta salir, y esto nos ha dado un meneo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, porque es así, que nos ha puesto en nuestro sitio, que somos vulnerables, que no somos nada. Sí. Que nos llega un virus de este tipo y que no sabemos ni qué virus era, ni lo que estaba pasando, ni cómo nos iba a afectar. Y claro, miedo a eso, o sea, a lo desconocido. A cambiar los planes de tu vida, ¿no? Claro. A cambiar planes, ¿no? No estamos muy acostumbrados a que nos cambien los planes. Claro. Si no depende de nosotros. Claro, y encima nos ha cambiado todo, nos ha cambiado la forma de relacionarnos. Somos seres sociales, hemos perdido ese contacto. Yo qué pena de no poder dar un abrazo, ¿no? Es decir, que es verdad. Eso, y acercarte, ¿no? Los pacientes ya, por ejemplo, no ya sentarte en la cama, que los tienes que ver con mascarilla tú, con mascarilla ellos, y a 2 metros. Entonces te miran como diciendo, encima nosotros nos cae esto, ¿no? Un poco, ¿no? Y diciéndole, no, porque además ellos son personas que tienen las defensas muy bajas, y todavía que no vayan a ver a vuestros hijos, que no vayan a no sé cuánto. Sí, que además una emoción también puede ser peor incluso para ellos, ¿no? Esto nos ha cambiado todo el chip, en el trabajo, en pues eso, la economía.
Sí, esto en fin. ya te digo, todavía no sabemos realmente, ya lo hablamos en otro programa, que no sabemos cómo ha salido esto, no sabemos tampoco qué historia, hay gente que tiene muchas teorías, muchas, de que Sí, esto también es una guerra biológica, que la ha habido en la historia. Es una guerra biológica que es que hay un pero- cambio económico del modelo económico y político mundial, que esto es la excusa para eso, en fin. El caso es que a nosotros no ha cambiado y que al final nosotros no tenemos la decisión de hacer absolutamente nada, sino ver la corriente y... Claro, mira, si en el siglo XX ha habido otra epidemia igual, la de 1918 de la gripe, y entonces no se sabía ni que era un virus, se pensaba que era un Y bacilo. que fue terrorífico, Y porque cuánto... fue terrorífico, ahí murieron, pues se piensa que entre 50 y 100 millones de personas en todo dos el años, mundo. ¿no? En 2 años, ¿no? Más o menos. Aquí no llegó a 2 años, luego la gripe desapareció igual que entró. Pero Que todavía tampoco se sabe el origen, porque también decían de la gripe que también era una cosa militar, de un ensayo militar, que eso, se escapó. Porque no, sí la gripe del 18, los distintos investigadores lo que más coinciden es que empezó en Estados Unidos en una granja de pollos. Y en Estados Unidos, en un campamento militar, se contagiaron los militares. Y de ahí ya pues fue saltando, los coletazos de la Primera Guerra Mundial. Y entonces... Claro, es que también, como estábamos en tiempo de guerra, la gente pensó Claro. en un arma biológica militar, ¿no? Vamos a decirlo así. No, pero yo creo que no llegaba, yo creo que no, José María, yo creo que el alcance de un arma militar, o sea, perdón, de un arma biológica en aquella época, yo creo que no llegaban en esa época, yo creo que no. Ya te digo que hasta el 33, hasta 1933 no se descubrió, digamos, que el primer virus, ¿no? Del esto de la gripe. Que luego le llamaron virus de la gripe. española, luego le llamaron española, que parece Sí, que los sí. españoles tenemos Sí, que sí, tragar sí, con sí, todo lo sí. que nos eche, ¿no? Pero quizás los políticos de aquella época, los americanos en ese caso, hicieron un poquito la vista gorda, porque los médicos sí que aconsejaron, que no sabían, porque eran todos chicos jóvenes, eran militares que morían, ¿no? Por una neumonía, igual que esta, ¿no? Morían asfixiados por una neumonía. Y aconsejaron que no se movilizaran las tropas, y sin embargo mandaron las tropas como aliados a Europa, porque claro, quedaba muy feo no mandar a los aliados a Europa, y ahí fue donde ya fue el hecatombe, porque hoy día nos movemos como queremos, el virus se monta en un avión ahora y da la vuelta al mundo en 24 horas, pero entonces la gente no se movía tanto, aquello se distribuyó más por la guerra. Hay una anécdota que me contaba don Leandro del Papa Negro, que era un torero de los Bienvenida, de la estirpe de los Bienvenida, que en el año 18, cuando empieza la historia, viajaba hasta América para hacer la temporada americana, que estuvo 4 o 5 años, y él tenía la costumbre de dormir en la cubierta del barco. Toda la gente en sus camarotes y tal, y él tenía esa costumbre, fue el único, al aire libre, el único claro, que no se contagió. Quiero Claro, decir, claro. seguimos también con esas cosas, ¿no? Que de decir, el aire libre, el que esté todo ventilado, que te dé el Claro, sol. a ver, los virus, el virus, en aquel caso era el virus de la gripe y este virus también, el coronavirus, Respiratorio. son virus respiratorios, están en la mucosa respiratoria y tú lo vas a exhalar con la respiración. Entonces todo lo que sea ventilar al aire libre no es lo mismo que en un sitio cerrado, Claro. lógicamente. Y Sí. bueno, hay que tomarlo en cuenta que todas esas medidas que se decían hace 100 años Sí, se están tomando la ahora, misma, ¿no? Las fotografías que ves del 1918, Sí, muy graciosa, hay una por ahí con la gente con su mascarilla y un gato con mascarilla sí, también, sí. porque el virus de la gripe afectaba también a los animales. A los animales, ¿no? ¿Sabes? Y es curiosa esa fotografía con el gato con su mascarilla. Aquello que decía Hipócrates de que la fuerza de la naturaleza cura es verdad. Yo creo que sí. Quiero decir, Yo creo que sí. Sí, la sí. naturaleza, el que tú, obviamente, bueno, que tenemos condiciones también genéticas, con puntos débiles. Somos animales. Vamos, Efectivamente. Nosotros nos hemos levantado, hemos andado a dos piernas y nos hemos metido en ciudades, en cajas de cerilla, en edificios altos, pero nosotros somos de la naturaleza, venimos, como tú dices, genéticamente, del hombre primitivo no vivía Efectivamente. enclaustrado. Y por eso nosotros estamos mucho mejor al aire libre. ¿Dónde estás tú mejor? ¿Dónde vas al campo? La fuerza de la naturaleza. Respira, te da vida. El sol, las terapias estas de sol, que hay que tomar el sol. La vitamina D se activa con el sol. Si no tomáramos el sol, tendríamos los huesos osteoporóticos y ¿Qué es lo que nos enferma entonces?
el sedentarismo, la vida que llevamos. Nos enferman muchas cosas. Claro, y la cura, porque uno dice, bueno, cura, aquí tenemos aquí en el museo por la sala de farmacia y de todo, de las cosas que se han ido. Realmente se cura, se alivian los síntomas de una enfermedad, y al final el que se cura, como decía Hipócrates, que a veces uno se cura solo por la naturaleza, por los buenos hábitos, y que eso... A ver, bueno, uno se cura solo... ¿Cuál es la frontera entre la medicina y la farmacia? En este caso, de los remedios, ¿no? De los remedios. A ver, yo pienso que unos hábitos de vida saludables, está comprobado que te va a mejorar tu calidad de vida, te va a mejorar tu salud y puede ser más longevo, ¿no? Hábitos de vida saludables, ¿no? Una buena alimentación, una alimentación saludable, que comemos muchas porquerías, que el supermercado está todo al alcance de todo el mundo, pero miras muchas veces, yo me fijo en los carros de la compra algunas veces, y me fijo sobre todo en los carros de la compra de personas que llevan sobrepeso, obesas. El otro día vi un niño que dije... Eso habría que analizarlo un día, hacer un estudio, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible, no? Un niño que tendría 10 años, 11 años, con su madre, que iban, y el niño pues obeso como su madre, pero llevaban de Coca-Cola de 2 litros, llevaban pues, dos patatas fritas, no sé cuánto. Yo decía, vamos a ver, la Coca-Cola te puedes tomar un vasito, pero es que tú no puedes beber agua comiendo, no bebas Coca-Cola, es que eso tiene mucha azúcar. Entonces yo creo que la alimentación es muy importante, comer lo más sano posible. No te voy a decir, bueno, nosotros tenemos un grupo de estos de comida ecológica, porque nos hemos juntado una serie de gente que nos gusta y lo consumimos y tal, pero no quiere decir que todo el mundo tenga que buscar algo solamente productos ecológicos. Tú puedes comprar un producto natural, pero que no sea pues procesado. Los productos procesados, ¿sabes? Si te puedes hacer un bizcocho en tu casa, no te compres los bollería esta industrial, que es que eso tiene conservantes y tiene, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y luego hay que hacer un poquito de ejercicio físico. No tengo tiempo. Me dicen algunos pacientes, es que no tengo tiempo. Vamos a ver, si cada uno en su medida. Yo no digo que yo también soy muy vaga, tampoco muchas veces digo no tengo tiempo, pero por lo menos 3/4 de hora. No tengo tiempo, no tengo ganas, que es lo que dice la gente. Es que en el sofá está más a gusto, no te tienes que levantar del sofá y andar esa media hora. Cuesta un esfuerzo el cuidarse, ¿no? Y luego controlar el estrés. Es que vivimos una sociedad que nos tiene muy machacados. La ansiedad. El estrés, parece que tenemos que dar la talla en el trabajo, el consumismo, tanto consumirse, es que muchas veces tienes que trabajar para comprar, y esto es una pescadilla que se muere de la cola. A lo mejor no tienes que trabajar tanto para gastar tanto. Siempre que no es más rico el que más, más tiene, sino el que menos necesita. Yo he conocido a gente que no tiene nada y son súper felices. Total. Y otra gente que tiene dinero y dice, por Dios, así que no le falta de nada y este hombre está amargado, más amargado que... ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, de intentar vivir con serenidad, de disfrutar de la naturaleza, de los hábitos tóxicos, el tabaco, el alcohol. Te puedes tomar una copita de vino, si una copita de vino tinto que tiene tanino es buena, no te puedes beber 4. Hombre, eso es lo más sano. De hecho, el vino se hacía en la botica antiguamente, quiero decir que el vino es... Y bueno, si puedes recurrir a cosas naturales, pues claro, si te duele el estómago y no es eso, pues a lo mejor te tomes una manzanilla, ¿no? No te tomes enseguida. La gente es que se automedica mucho. Yo ayer hablando encontré una conocida y que le dolía no sé dónde y llevo ya 2 ibuprofenos. Yo decía, pero vamos a ver, por Dios, es que, no sé, que pues, si eso parece una contractura. Digo, ¿has hecho estiramiento del brazo? Eso parece por lo que me cuenta. La gente tira mucho pues pues haz estiramiento. Yo cuando me duele algo, primero intento estirar y se me alivia, porque los músculos están mucho tiempo sentados delante del ordenador, y nos duele la gente la tira de farmacia como si fuera la panacea de todo, y no lo es. Y hay efectos secundarios de esos medicamentos. Bueno, siempre decía Paracelso, que esto lo repetimos mucho aquí, solo las dosis hace el veneno. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado con la farmacia, que es una cosa buena, pero para otras cosas a lo mejor no tan buena. Nada de automedicarse, y siempre con un profesional que te asesore, ¿no? Pero claro, mientras pastillas, mira, yo conocí a un hombre que entrevisté aquí en La Guardilla. Esto es una anécdota muy graciosa. Lo entrevisté con 103 años en Burguillo de Cerro, y el hombre siempre te decía la pastilla y el vasito de vino al mediodía y siempre estaba con esas cosas.
Dice, ¿cuál es el secreto? Porque claro, le pregunta, hombre, usted habrá vivido, un hombre que había estado en las minas trabajando, duro, ¿no? En Burguillo. Me decía, no, yo siempre me ponía en las pastillas, prescripción facultativa, pero luego mi vasito de vino. Eso es así. Y yo siempre el vino. De hecho, claro, se supone que bueno, cuando tuvo que tomar la pastilla y le quitaron el vino, por pobre hombre, pues que eso pasa muchas veces, porque somos animales de hábitos, ¿no? Te quitan el vino, te quitan esto y ya empeora, ¿no? Hombre, pasar, ¿no? Hay casos que hay que reconocer. Yo reconozco que moderadamente, este hombre se bebía 2 vasitos comiendo. Yo me acuerdo cuando trabajé en la Atalaya, en uno de los 2 pueblos donde trabajé, no me acuerdo exactamente si fue en Burguillo. No, en Burguillo yo no trabajé, en esto en Ribera o dónde fue, creo que fue en Ribera. Fui a ver a un hombre que me llamaba ahora hija, porque tal, el hombre, un anciano que estaba con oxígeno domiciliario. Y entonces yo entré y el hombre estaba su camiseta de tiranta porque era verano y con un cigarro vino, era muy delgadino, muy cuchimizaíno y claro, y yo decía, pero claro, es una tos, un bronquítico crónico, y yo decía, pero hombre, fulanito, que usted no puede fumar. Y el hombre me miró así, yo que tenía 25 años, me miró, hija mía, ¿tú te crees que a mí me va a arreglar algo ya el dejar el tabaco? Y yo y luego pues tienes razón. Porque está con oxígeno, se va a morir el hombre y lo que quiere es fumar. Ya, ¿no? Psicológicamente, para que veas lo que son la psicología. Pero vamos a ver, ¿qué me vas a arreglar tú a mí ya, ¿no? ¿Qué me vas a arreglar, no? Hombre, hay casos que sí, ¿no? Que tú no puedes, el tabaco no lo puedes recomendar, pero ese caso extremo. ¿no? Pero que ocurre, parece, ¿no? Que le quitas el hábito habitual y ya se vienen abajo mucha gente, ¿no? De hábito, que bueno, una copita, un par de copitas. Este hombre llegó a 104 años, o sea, bebiendo vino en las comidas, ¿no? También en la genética, ¿eh? También en la genética. Bueno, también influye, ¿no? Ahora somos muy blanditos todos. Nosotros hay una serie de factores, José María, que podemos modificar. Podemos modificar la dieta, podemos modificar, pues eso, los hábitos, el tabaco, el alcohol, estamos más... Pero tenemos la genética también, ¿no? Hay cosas que se heredan, hay cosas que, bueno, y que si te toca la papeleta te ha tocado, pero bueno, si tú haces fuerza porque te toque, te hartas de grasa y tienes el colesterol alto, pues te puede dar un infarto, ¿no? A ver, fíjate, si fumas y tal, ¿no? Fíjate los franceses que beben vino, la paradoja francesa esta que comen muchas grasas, pero beben vino. Y claro, la grasa combinada con el vino se produce una saponificación, no la absorbe el organismo y no tienen prácticamente... yo se tendría que verlo. Bueno, esto fue... Bueno, dicen que tienen un índice, un estudio que dicen que, hombre, por el consumo de grasa y de vino son los que menos, proporcionalmente al consumo, menos ateromas o vamos a decir placas en las arterias tienen y menos infarto, ¿no? Por ese proceso de absorción, porque claro, no deja de ser un jabón que se produce en el intestino y no se absorbe. Pero bueno, son modas, son historias, pero claro, algunos dicen, bueno, pero si es que ahora es verdad que somos más blanditos que antes, la gente antes trabajaba, pero el aire era más puro, las aguas eran más puras. Iban andando a todos sitios, José Iban María. a todos sitios y luego es que iban andando. La leche que bebían era leche, ahora claro, dicen intolerancia a la lactosa, pero si no hemos sido nunca... Pero claro, a lo mejor no es intolerancia a la lactosa, que siempre la llevas ahí, la lactasa para eso, sino que a los productos sustitutivos de la lactosa, de la leche o del pan. Claro. Quiero decir, ¿cómo uno es intolerante al gluten o a la lactosa? Ya no solamente cuando genéticamente lo habríamos ya... claro. Bueno, los conservantes... Imagínate, ¿no? Ahí tenemos, si nos hacen una analítica de sangre a todos y nos buscan químicos, ya no solamente los químicos de conservante y químicos ambientales. Yo escuché a un científico español que decía que el estudio que habían hecho, que todos, los niños, todas las personas que habían hecho la analítica, todos tenían químicos. Puedes tener hasta mercurio, ¿no? De los pescados. Y el aire que respiramos. El plomo de los coches, es decir, que claro, la contaminación, todo eso. Es que claro, digo, son factores en contra nuestra también, ¿no? Pero te digo que... las antenas de electromagnetismo también influye, quiera o no. Todo influye, o sea que por mucho que queramos, incluso el aire que respiramos, siempre la contaminación, que hay veces que uno estornuda sin saber por qué, que cada vez hay más alergia, cada vez hay gente. Es que claro, no podemos estar nunca, viviremos a lo mejor más años, la esperanza de vida, sin embargo, vivimos más años, pero más cascaete, estamos como más cascaete, bueno, en ese sentido. Vivimos más años, pero es verdad que bueno, que la calidad no sabemos cómo llegaremos a la siguiente generación. Bueno, dentro de lo que cabe, cuidémonos, intentemos siempre movernos más,
intentar buscar un sitio lo más limpio de polución para poder respirar, aunque sea en los tiempos que tengamos. Pasear al aire libre y la comida más sana que podamos. Efectivamente. Porque ya sabemos que todo, si no tiene mercurio, el pescado, si no es la carne que tiene hormonas, si no es al final... Procurar, claro. Es complicado. Es complicado, sí. Bueno, aquí estamos en una sala del siglo XX, que fijaros, la historia de la medicina, que invitamos a la gente que venga a ver el Museo de la Medicina, sí, que tenéis la historia de la medicina, vamos, para disfrutar y aprender, porque para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Aquí estamos en la sala del siglo XX, que hasta el siglo XX no se había resuelto la higiene, el dolor e incluso las hemorragias, o sea que fijaos, sí, que la gente se bueno, que... eso fue el siglo XIX, que ese fue el siglo de la cirugía, o sea que realmente... O sea que hemos evolucionado en los últimos años, ¿no? Ha sido brutal. En pocos años, Bueno, el siglo XX ha sido el siglo de los descubrimientos médicos más importantes. Para ti, ¿cuál es quizás el gran descubrimiento de la medicina más importante? ¿Uno solo? Bueno, un par de ellos. Bueno, a ver, no sé, yo me quedaría, ya que estamos aquí en el siglo XIX, claro, me quedaría con la anestesia. La anestesia, porque era terrible, ¿no? Amputar una pierna, operar a una persona sin anestesia. O sea, que te haces un corte y lo que te duele, imagínate que te amputen una pierna. O sea, que yo creo que había muchas personas que se morían, primero porque no los operaban, porque sabían que se iba a morir solo de esa intervención. Y segundo, porque el dolor, había muchas personas que con el shock ese traumático también fallecían, ¿no? Entonces, la anestesia creo que ha sido uno de los descubrimientos más importantes en ese sentido. Luego, la penicilina, ¿no? La penicilina fue un descubrimiento también muy importante que ha salvado muchas vidas, ¿no? A partir de ahí, que Fleming descubriera la penicilina, se han descubierto los antibióticos, no había tratamiento, la gente se moría en el siglo XX, yo creo que en los años 30 fue cuando, 50 fue cuando empezó ya a comercializarse un poco, en los años 50, la penicilina, ¿no? Y bueno, Pasteur, que lo tenemos ahí a tu espalda. Pasteur fue, en el siglo XIX, fue el padre de la microbiología, fue el que dijo, esto lo producen gérmenes. Y hay que hervir las cosas. Gérmenes, hay que hervir las cosas. Samenway dijo que había que lavarse las manos. Ahora que estamos con el lavado de manos... Tuvo que llegar este hombre en el siglo XIX, porque veía que la gente, las parturientas se morían, porque los que entraban allí iban sucios y sin lavar, los estudiantes Entonces... ha habido tantos médicos y científicos, ¿no? que han aportado. Ramón y Cajal lo tenemos ahí también, ¿no? Con su descubrimiento de que la neurona, ¿no? que era independiente una neurona de otra, ¿no? Luego para los neurotransmisores y todo ha ido sumando, ¿no? Es como esto que dice que si hemos llegado hasta aquí es porque nos hemos subido en los hombros de los gigantes. O sea, que hubiera sido de nosotros si toda esta gente, que además la mayoría se enfrentaron a sus compañeros, no los creían, se metieron con ellos, anda, nos vamos a lavar las manos, anda, vamos a utilizar esto para desinfectar, pero ¿qué dice esto? ¿No? Este hombre Pasteur, ¿qué dice este hombre? Si estas heridas se infectan por los miasmas del aire, que ha visto unos bichos ahí, que ha visto los gérmenes, ¿no? Y luego, por supuesto, las vacunas. La primera fue del siglo XVIII, la vacuna contra la viruela. Las vacunas, yo creo que es el medicamento que más vidas ha salvado en el mundo. ¿Qué más vidas? A propósito de las vacunas, que estamos en el mundo de ahora mismo las vacunas, al día de hoy, porque claro, al día que estamos grabando la entrevista, salen noticias dispares, hoy unas vacunas que la hacen en tal sitio, otro en otro sitio, ahora la carrera de la vacuna. Tenemos con la vacuna. Esto es tremendo. Luego ahora que hay otra cepa, que a mí esto de que hay otra cepa de Reino Unido, que ahora está, que esto se debe a que realmente es esto. Yo hoy me lo he preguntado, digo, quería compartir un poco este pensamiento. Quiero decir, esto es una carrera también por el negocio de sacar dinero, evidentemente, las multinacionales, porque claro, sacan una cepa cuando ya empiezan las vacunaciones. Quiero decir, es como diciendo, no sé, que no valen, a lo mejor no van a valer las vacunas que se van a eso porque hay otra, sí. ¿No? Es que, no sé, esto es una confusión. El tema de la vacuna, está claro que hay que vacunarse, José María, porque es que somos fábricas de virus, o sea, nosotros somos los portadores de los virus y los virus no tienen tratamiento, es decir, si no cortamos la transmisión, esto no tiene fin, porque va a haber un rebrote sobre otro. Entonces, que nos da un poco de vértigo,
Yo creo que las vacunas han demostrado a lo largo de la historia que han servido para mucho, porque la vacuna de la viruela, supongo que habría gente, yo estoy vacunada de la viruela, porque ¿sabes? Nos han vacunado hasta los niños en el colegio de mi época, nos han vacunado de la viruela. Y ha sido la única manera de erradicarla de la faz de la tierra. Hasta 1980 no se erradicó totalmente la viruela. Y ha matado millones y millones de personas y ha desfigurado otras tantas miles de millones. Entonces, bueno, gracias a las vacunas, el sarampión, las paperas, está casi erradicado, la difteria y otras, la poliomielitis igual. Entonces yo creo que a esta vacuna hay que darle una oportunidad, porque es que no tenemos... Va a haber varias, ¿no? Entonces... A ver, los virus mutan mucho. Esto que ha pasado ahora con Inglaterra, que hay una variante del virus, es que los virus mutan. La vacuna de la gripe nos la ponemos todos los años con 4 cepas diferentes. Ya está incluida la de la gripe A, acuérdate de la gripe A, que la gripe A, no sé cuánto, un virus nuevo, qué tal y qué cual, fue también mucha alarma, que bueno, luego tampoco fue tanto, pero teníamos la memoria de la gripe del 18 y decíamos, a ver si tal. Y este virus es que nos ha cogido un contrapelo, porque es un coronavirus que ya había muchos coronavirus, para que no lo sepan. El SARS, aquel uno, claro, que había varios, llegó para adelante, el MERS, que se quedó allí en China, ¿no? Que la cosa no prosperó. Pero esto se ha propagado como la pólvora y a la vista está los estragos que está causando. Entonces, las medidas de distanciamiento, de mascarilla, no lo hacemos todo al 100%, herramientas que podamos tener. Esto ha sido una carrera por una vacuna, pero es que yo creo que es la única manera de inmunizarnos todos, porque el precio que pagaríamos por inmunizarnos a base de enfermedad es muy caro, porque es a base de sufrimiento, de pérdidas de vidas humanas, de pérdidas económicas, que se van a enriquecer las compañías, pues claro, pues porque están invirtiendo muchos millones, pero claro, que entre que uno saca una, que ahora sale otra cepa y habría que crear otra para esa cepa y todo eso, la gente luego se confunde, ¿no? Yo lo que he leído es que probablemente esa cepa que ha cambiado, que ha mutado el virus, quizás estas vacunas que están saliendo puedan ser eficientes, sean eficaces, sobre todo las que se han hecho con el RNA mensajero, porque hay veces que los virus mutan por la capa de fuera. Tienen unas proteínas que son las que se adhieren a las células del cuerpo humano, en esa cápsula, y eso es lo que muchas veces hace cambiar los virus, ¿no? Por ejemplo, los virus de la gripe van cambiando, pero probablemente el ARN no cambie, ¿no? Lo que es el núcleo del virus, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no? El centro del virus, el principio, ¿no? Activo, vamos a decir, el corazón del virus, para que la gente nos entienda, ¿no? Y eso esperan que no cambie, ¿no? Porque, bueno, pues eso es lo que hace que nuestro organismo reaccione, crea anticuerpos y las células, los linfocitos T, que son las células memoria que tenemos del sistema inmune, para que cuando nos entre el virus de verdad, pues tengamos capacidad de defendernos. A ver cuánto, no sé, lo que no se sabe es qué cantidad de anticuerpos podemos fabricar, cómo va a ser la inmunidad, o sea, y la bioseguridad, ¿no?, de esa vacuna, es decir, a corto plazo y a largo plazo, porque será segura, nos va a producir efectos secundarios. A ver, todas las vacunas y todos los medicamentos nos pueden producir efectos secundarios, pero siempre van a ser mucho menores, o sea, el riesgo de que te produzca una vacuna un efecto secundario es mucho menor que el riesgo que te produce la enfermedad. Entonces ahí tenemos ya la balanza. Si a mí me preguntan, ¿qué prefieres, vacunarte o pasar la enfermedad? Digo, no, yo no quiero ninguna de las dos cosas. Bueno, pero es que a lo mejor te va a tocar algo, o sea, la enfermedad te puede tocar. Sí, bueno, prefiero vacunarme. De hecho, es probable que hay gente que haya pasado la enfermedad perfectamente. Mucha gente. Y sin darse cuenta. Mucha gente. Tienen anticuerpos. Una compañera de Badajoz el otro día me dice, pues, chica, que me he hecho una analítica que tengo anticuerpos. Es decir, gente que la ha pasado y tal. Yo creo que la gente tiene desconfianza en la vacuna. Primero, claro, es que la información, la cascada de información de aquí, de allí. Sí, totalmente. La gente se confunde y la gente, claro, porque la gente piensa, tan rápido hacer una vacuna, quiero decir, cuando todo el mundo sabe que la vacuna tarda muchísimos años incluso en hacerla. Entonces, claro, dice, ¿será efectiva una vacuna en tan poco tiempo? ¿Cómo podemos saber cómo nos puede afectar una vacuna si no sabemos realmente cómo estamos por dentro? Incluso hay gente que dice, claro, una vacuna no tiene un prospecto, no sabemos qué lleva la vacuna. Entonces eso
es una desconfianza. Las vacunas llevan o virus atenuados o una parte del virus, ¿sabes? Y yo creo que estas vacunas están hechas por laboratorios que tienen mucha práctica, mucha experiencia en hacer vacunas, y además concretamente el de Oxford, y creo que este de Pfizer también, llevaban años, digamos, trabajando en otras vacunas para otros coronavirus, el del SARS, el del MERS, que eso se paralizó porque como luego aquello no siguió para adelante, pero ellos llevaban adelantado mucho, los virus, estos vectores que le llaman y tal, ellos llevaban adelantado. Entonces han empezado en una parte ya que llevaban adelantada, ¿no? Y luego, porque están 200 personas trabajando, Estados Unidos ha dado miles de millones para que se investigue la vacuna. En España tenemos también un montón de empresas que están investigando vacunas fiables, pero que tienen 6-7 trabajadores. ¿Y los chinos no tendrán vacuna? ¿Los chinos? Porque sí, como todo esto nace ahí en China, digo, los rusos, vete tú a saber los chinos, que empezó la movida allí. Y ahora mismo vamos a ver. Es que necesito confiar, José María. Necesitamos confiar. Necesito confiar creo que con evidencia científica, porque no creo que nos puedan engañar, que nos vayan a... Y luego también, ¿sabes qué pienso? Digo, jolín, vacunarme, no vacunarme, ¿no? Que decir, piensas ahí, la gente te dice, pues yo no voy a vacunar. Y yo digo, es que tampoco podemos ser tan egoístas, porque es que las personas que nos vayamos a vacunar, le vamos a hacer mucho bien a los que no se pueden vacunar, porque hay gente que no se puede vacunar. Estas vacunas no se han ensayado, no ha habido tiempo de ensayar en niños ni en jóvenes, a partir de los 18 años. Que eso hay que tenerlo presente. Se han hecho los ensayos clínicos, claro. Entonces no se van a vacunar personas de menos de 18 años, ¿sabes? No se van a vacunar personas con enfermedades inmunodeprimidas, ¿no? O sea, que enfermedades que te depriman mucho el sistema, tu sistema inmune. No se van a vacunar personas que están tomando ciertos tratamientos, que hayan sido alérgicos a ciertos tratamientos, que pues a otras vacunas. Enfermedades crónicas, supongo que tampoco, ¿no? Claro, sí, enfermedades crónicas sí, siempre y cuando no hayan sido personas que hayan tenido reacciones alérgicas severas a ciertos medicamentos. Entonces va a haber mucha parte de la población que no se van a poder vacunar aunque quieran, por lo menos por el momento, que a lo mejor más adelante sí. Entonces, bueno, pues si nosotros nos vacunamos, esas personas van a estar protegidos de alguna manera, porque la inmunidad de grupo, con que el 70% de la población mundial seamos inmunes, ya podemos dar casi, porque el virus se va a cansar y no va a poder transmitirse. Y si el virus no se transmite, esto se acaba. Bueno, yo además pienso que además nos vamos a tener que vacunar, porque para viajar, para un trabajo, yo creo que las naciones te van a pedir ya el certificado de vacuna. Te dicen, no es obligatorio, pero entre comillas. Va a haber un registro y te vas a registrar como que tú no te has vacunado. Si yo quiero ir a Inglaterra, me van a decir certificado. Ahora mismo que piden PCR y cosas de pues ahora certificado de vacuna. O sea que aunque indirectamente luego te van a obligar. La vacuna tampoco va a ser la panacea, porque tú puedes vacunarte y puedes no hacer anticuerpos, porque hay pacientes, nuestros pacientes que se vacunan de la hepatitis B, los vacunamos, muchos no tienen suficiente capacidad su sistema inmune para hacer anticuerpos, y no los han hecho. Entonces, a lo mejor me vacuno y mi sistema inmune, una persona mayor, parece ser que las personas mayores también, los que están ensayando los ensayos clínicos, ¿no?, que se han hecho, sí que responden bien a la vacuna, pero puede haber que haya personas que no respondan, ¿sabes? Entonces eso se verá con el tiempo, porque habrá que hacer analíticas y a ver qué cantidad, cuánto dura esa protección. Nos vamos a tener que vacunar todos los años, eso está claro, porque la inmunidad no nos va a durar siempre. Esto no es la vacuna del sarampión del tétano que te dura 10 años con 2 dosis. Exactamente, o del sarampión o de tal. Nos vamos a tener que vacunar todos los años, como la gripe, ¿sabes? En fin, esto, vamos a ver. Hemos dicho los dos, en fin. Esto parece el principio del fin. Sí, porque nunca se sabe. Mira, con si esto sirve para que podamos intentar reanudar una vida como la que tenemos, bienvenido sea. Quiero decir, lo que no podemos estar, por lo que hablábamos al principio, que no podamos darnos un abrazo, que en una madre no pueda ver a su hijo, que no se puedan juntar unos amigos en una fiesta. Entonces, eso, que es verdad que esto es una cosa de... Pero claro, es que hemos llegado hasta aquí, quiero decir, es el origen de una evolución que si es posible que esto evite
claro, ¿no? males además, mayores a la hora. El mundo está parado, el mundo tiene que poner su motor en marcha. Y hay que volver. Porque la gente, hay gente que se queda sin trabajo, están las colas del hambre, que yo lo estoy hablando con una persona del banco de alimentos de Badajoz. Estamos en una guerra biológica, ¿no? Prácticamente. Es que gente no dan abasto en el banco de alimentos de Badajoz para repartir comida, de familias que no han pasado nunca hambre y es que se han quedado, no tienen trabajo. Es una barbaridad. Toda la hostelería, todo el mundo del espectro, los cantantes, los actores, todo el mundo cultural. El otro día hablaba de Madrid, pues, de una asociación de actores y tal, para apoyarse unos a otros, porque es que hay gente que ya ese pequeño dinero que les dieron al principio ya. ¿Dónde van con eso? ¿O con 700 euros lo que le dieran? No, que es lo que estamos hablando. ¿No pueden comer? No pueden, o sea, que esto tiene que ponerse en marcha. Entonces, y eso yo que va a ser así, con el calendario de vacunas para poder ir a un teatro. Han corrido mucho las vacunas, sí, pero vamos a ver, hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza y que esto se erradique y que luego tampoco se utilice, que siempre hablamos política y económicamente este tema, porque eso se utilizará. Pero eso lo que hace es crear un descrédito y volver a empezar un poco en creer en las cosas, ¿no? Pero para eso tenemos que tener nosotros también las ideas claras y escuches lo que escuches por televisión de los políticos, de tal y igual. Yo al principio me acuerdo cuando salía este hombre diciendo no hace falta las mascarillas porque no hace falta. Yo decía, yo buscaba mis mascarillas que tenía yo allí. No hacía falta porque no había, entonces que no había. Yo me ponía mascarillas. Yo me iba al Carrefour con mis mascarillas de la pintura, pero de la pintura, pero me la ponía. Claro. Y luego, ¿sabe? Entonces el sentido común, José María. Tenemos que aplicar sentido común, que no hace falta que nos digan que nos podemos juntar 10 personas. Yo es que no me voy a juntar 10 personas estas Navidades, que lo una Eso te iba a decir, ¿cómo vas a celebrar las Navidades? Pues yo en mi casa con mi marido y mis 3 hijos, es que no, ya está, es que no, y mi hermana en la suya y mi otra hermana pues en la suya. Y ya está. Mira, y además, como muchos dicen así se arreglan eso, porque luego las fiestas de Navidad es para pelearse unos con otros, para discutir unos con otros. Nos vamos a dar los compromisos que dicen, y ahora tengo que ir para acá y tengo que ir para allá, pues ahora estoy en mi casa. Nos vamos a dar los reyes en el verano, entonces para unos reyes de verano. Pues ya está, mira. Como si estuviéramos en Sudamérica, que allí se celebra la Navidad en verano, pues nosotros en verano. Pues di que sí, eso es lo importante, de sacar siempre, en los malos momentos por lo menos sacar, incluso el humor también, ¿no? Y la parte positiva, que eso es salud también. Claro, eso es salud, hay que reírse mucho. Por supuesto. Eso es magnífico. Pues Maite, muchísimas gracias. Pues nada, a vosotros. Por esta entrevista y bueno, invitar a los espectadores que vengan a ver el museo, que está abierto. Vengan al museo, que está precioso. Ahora mismo no hay visitas guiadas porque por esta situación, pero tenemos unos guías magníficos que yo tengo que aprovechar para darle las gracias a todos porque son unos compañeros magníficos. Tú eres un guía excelente también y a ti también hay que bueno, y tenemos también que decir que Manolo Manuel Rodríguez, que nos está viendo con Javi Llera del centro del nuevo centro del conocimiento, han preparado una página web y hay unos códigos QR que próximamente el ayuntamiento ya podrá dar, digamos, la pista libre para que se ponga en marcha, y aunque no haya visitas con guía, pero la gente puede venir con esa aplicación del móvil y esos códigos QR donde se narra todo el paseo, digamos, por el museo. Así que, a ver si la cosa se aplaca un poquito. Responsabilidad de esta fiesta, para no volver a empezar con esta historia. Mucha responsabilidad y el sentido común, que no se olvide. Que el virus está aquí y de momento que depende de nosotros, de verdad, en gran parte, que esta cosa baje un poco para que poder hacer la visita, para poder ir a los teatros, depende también de nosotros, de nuestro comportamiento. Para darnos muchos abrazos. Eso es. Muchos besos. Pues muchas gracias, Maite. Muchas gracias. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Y a pasarlo bien. Bueno, os dejamos en un momento con la siguiente entrevista, así que no se vayan, que seguimos, No sé si se acordarán los telespectadores de La Guardilla que a final de temporada hicimos una entrevista a Aurelio Carvajal, un hombre con un avatar también laboral bastante importante, un hombre que tuvo un problema con el pie que le marcó durante todos sus movimientos en la Guerra Civil Española.
Aquí tenemos una foto del año 42, una foto cuando movilizaron a las tropas, aquí en la plaza de San Francisco concretamente, donde aparte de Aurelio hay otro señor que está aquí con nosotros, que es Liborio González Salinero, protagonista también de esta fotografía, amigos de Aurelio y de otros muchos que están aquí representados. Muy buenas, Liborio. Hace poco me comentaba que no conocía esta foto, ¿no? Esta foto no la conocía. No la conocía, no la conocía. Bueno, la verdad que su vida ha sido muy curiosa, porque se ha dedicado a muchas cosas a lo largo de la vida. ¿Cuándo empezó a trabajar, Liborio? Porque usted ha sido hombre de campo en principio. He sido hombre del campo y empecé a trabajar con 13 años. Yo me he criado en el campo. Yo nací en la calle General Menacho, número 9, de nombre, mal nombre, el barrio del Bacalao. ¿Por qué le llamarían el barrio del Bacalao? Mucha gente, claro, porque mucha gente, vivo en el barrio del Bacalao, pero ¿por qué? ¿Se vendía mucho bacalao? No sé, porque yo viví allí 3 meses y luego vine a vivir al olivar de la Olaya, un olivar que hay ahí detrás de la calle San Francisco. Ahí he vivido 17 años. La verdad es que el barrio Bacalao, para los que, bueno, son de Zafra, lo conocen de sobra, pero para los que no, el barrio Bacalao era un barrio obrero, vamos a decir, un barrio obrero hecho prácticamente a principios del siglo XX. Al campo, en el campo toda la vida, porque tu padre también se dedicaba al campo. Mi padre era del campo y en las temporadas de la vendimia era el que llevaba una bodega de Curro Álvarez y en el tiempo de la aceituna era el que llevaba la molienda de la calle de Don Manuel Vera, de la gente que le llamaban de nombre el Mamao. El Mamao. Oye, en la historia de tu vida está marcado por el campo. Pero llega un momento en que, bueno, tú estudiaste de todas maneras, hay que decir antes de nada, ¿aprendiste a leer y a escribir en el campo o realmente eso fue antes en la escuela? Porque empezaste de 13 años. Sí, yo empecé de 13 años en el campo con mi padre, porque yo entré a trabajar en la fundición. Ajá. Cuando estaba la fundición aquí pegando a la Plaza de los Toros, con el señor Correa, con el maestro Correa. Y yo, de aprendiz, me daban 2 reales todas las semanas, que era el sueldo que nos daban a los aprendices. Y yo le decía a mi padre, digo, padre, mira cómo vengo de Disney, nada más que me han dado 5 perras gordas. ¿Con cuántos años ahí con los 13 años? Y no llegaba la burra al pesebre con ese dinero, ¿no? Y a mí, pues dijo mi padre, ¿no quieres eso? Pues móntate en el burro y vámonos por el campo. ¿Y leí y escribí dónde aprendiste? En la escuela. Y mi profesor fue don Gerardo. ¿Dónde fuiste al colegio? ¿En qué parte? En el ayuntamiento, que había las 4 clases. Había 4 clases, que era una don Rafael Gerada, don Jesús Gerada, don Gerardo y don Jesús Rasero. Los 4 profesores que había para varones. Y luego había 4 para señoras, para las muchachas. ¿Y qué era más duro, la fundición o el trabajo en el campo? Yo no sé, porque en la fundición estuve en muy poco tiempo porque no eso. Pero en el campo sí, en el campo me iba con mi padre todos los días y con mi padre aprendí a segar y aprendí a todas las cosas del campo. A todas las cosas del campo. La verdad, empezaste muy pequeño, pero hubo una circunstancia en tu vida, aquí también preside una foto de tu madre, de que te quedaste en muy poco tiempo, te quedaste sin padre y sin madre. ¿Dónde te cogió a ti eso? Mi padre murió en el año 40, estando yo en el ejército, y mi madre murió 3 años después. Entonces me quedé con mi hermana, que vivíamos aquí ya en la casa esta, porque en el año 35 nos vinimos a vivir a esta casa. Claro que hoy está de otra forma que no estaba, porque la casa nada más que era del arco ese para allá, y todo esto estaba, vamos, que esto se lo he hecho yo luego. Y desde entonces, a los 17 años nos vinimos aquí, y aquí estábamos viviendo, y aquí murieron mis padres. Mi padre murió, que estaba yo en el ejército, en África precisamente, y vine al entierro de mi padre y hacía 10 días que estaba enterrado. Tú estabas trabajando en el ejército, en el campo, perdón, cuando llegó la guerra, y eso hicieron movilizarte como mucho para el ejército. Bueno, el ejército, sí. Yo estaba en el campo entonces. ¿Y cómo fue ese decir, oye, que te tienes que venir? ¿A dónde?
al ejército. Ah, hombre, nos avisaron porque no solamente me avisaron a mí, sino entramos en quinta, ¿cómo se llamaba aquella vez? Entramos en quinta todos los que habíamos nacido en ese año. Tú naciste en el 18, ¿no? En el 18. El año de la gripe. El año de la gripe, sí, señor, que se murieron tantos niños y tantas personas mayores y todo. Pues ese año nací yo. El año de la gripe europea, 1918, que prácticamente acaba con la mayor parte de la gente de Europa, ¿no? Te tienes que movilizar. Tú naciste en el 18, eres de la quinta, entonces, ¿de qué año? La quinta... El 39. Desde el 39. De la quinta de 39. Tenemos 18 años. Hubo 2 reemplazos, el primero y el segundo. Nosotros éramos del segundo. Por eso nos incorporamos, porque el primero se incorporó en mayo o cosas así, y nosotros nos incorporamos en agosto, el segundo reemplazo. A ti la entrada, por ejemplo, bueno, la guerra te moviliza, pero es curioso porque el 7 de agosto, que es cuando entran las tropas aquí, tú tienes una anécdota muy curiosa, porque aquí, cuando enteráis de que han entrado las tropas el 7 de agosto, cada uno sale por un sitio, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Pues eso, a ver, según el miedo, yo mismo quedé aquí a mis padres y a mi madre y a mi hermana, y yo salí de marcha. Tú saliste corriendo de que te enteraste que estaban las tropas. Y luego, pues, mis padres y eso pues también se fueron. Y entonces, cuando entraron aquí las tropas, toda la casa que estaba cerrada, la abrían los moros y todas esas cosas y hacían lo que les daban la gana y todas esas cosas. Pero hubo aquí un señor, un vecino que vivía 2 casas más por encima de nosotros, Manuel, que se llamaba Manuel de Retamá. Se saltó por las traseras de todas las casas estas y abrió todas las casas estas. Abrió las puertas y estaba la casa toda en par en par, pero nadie la había tocado ni nadie. A ver, nosotros teníamos una gallina y un guarrillo y todo. ¿Y nadie tocó nada? Y nadie tocó nada. Y yo llegué, después de que llegué a feria. Porque tú saliste corriendo de esta casa y llegaste a feria corriendo del miedo. Justamente. Se dice pronto, pero irse de aquí corriendo a feria. ¿Y qué hiciste allí en feria? Pues allí me junté con muchos que llegamos allí y al mediodía comimos, y yo pensé, digo, bueno, si yo no he hecho nada ni nada, y yo me voy a ir para casa, y se lo di a los compañeros, y me decían los compañeros, no te vayas, digo, que te van a coger y te van a matar. Digo, bueno, ¿y a mí por qué me van a matar si yo no he hecho nada? Yo no tengo nada. Pesqué el camino para acá, que hay 20 kilómetros. Y de noche atravesaba, sería la 1 de la noche o cosas así, atravesaba yo a donde el cercado ese donde está hoy el instituto. Y había un puesto de legionarios y de moros que le llamaban el Pilar Piojo, un pilar que había ahí, había un puesto y yo atravesé. No me verían, o qué sé yo, y vine a mi casa, sería las 2 o las 3 de la mañana, y me encuentro la casa abierta sin nadie ni nada, los bichos por ahí andando. ¿Y no viste a tus padres? Cuando amaneció, allá a las 9:30 o cosas así, me fui en casa de don Manuel Vera, donde trabajaba mi padre de molinero, y le digo, don Manuel, me ocurre esto, porque yo entraba mucho, yo entraba en esa casa mucho, a ver a mi padre, y yo, dice, ¿y tu padre por qué se ha tenido que ir? Digo, eso digo yo, que porque se ha tenido que ir, si tu padre no ha hecho nada. Digo, yo me figuro dónde están. Dice, ven conmigo al ayuntamiento. Fui con él al ayuntamiento, entramos en el ayuntamiento y yo vi allí el general ese, yo no sé si sería... Castejón. Porque yo ese hombre nada más que lo vi aquel día y lo vi muy poquito. Y le contó el caso y le hizo un papelito y me lo dio. Me lo dio, ¿no? Pesqué el camino de la calle, la carretera de la Lapa abajo, y de que pasamos la Cabraiga había un camino y me fui derecho al Pino. Allí precisamente estaban mis padres. El Pino, vamos a decir que es por donde está lo que hoy conocemos como el Chozo del Perro, ¿no? Más o menos, por esa enfrente. Eran del mismo dueño, el Chozo del Perro, el Pino, las Carmelitas y el Guerra. Eso era propiedad de don Manuel Vera. Y ahí encontraste a tus padres. Allí encontré a mis padres y a 30 o más que había allí también del pueblo. Y me empezaron a preguntar que qué pasaba en el pueblo. Digo, yo no sé lo que pasa en el pueblo, porque yo he entrado de noche y he salido por la mañana y vengo en busca de mi padre y aquí está. Digo, padre, vámonos para casa. Llegamos, nos vinimos todos. Y llegamos al punto, nos echaron el alto, a los hombres nos registraron y a las mujeres las apartaron.
Ninguno traía nada, ni una navaja siquiera. Al legionario, a un sargento legionario que había allí, le enseñé el papel. Digo, y este es mi padre, mi madre y mi hermana. Pasen ustedes. Y los demás los detuvieron allí hasta que al rato le dieron larga otra vez para casa. Y llegamos aquí, a casa, digo, bueno, ¿y por qué vos habéis ido? A ver, dije, Dios mío, me decía mi madre, por el miedo que teníamos, porque no sabíamos lo que nos iba a pasar con esto, porque empezaron a bombardear el Castellá y todo eso, pues tú verás. Y nosotros que no habíamos visto nunca eso, nada más que los cohetes de la velada. Pues de las cohetes de la velada a esto hay una diferencia, ¿no? Había una diferencia grande. ¿Tú pasaste miedo durante la guerra? Hubo un episodio que lo pasaste bastante mal, ¿no? Porque también hay que decir que se movilizaron gente también que, bueno, estaban como mercenarios incluso a sueldo, que estaban vigilando a la gente. Pero también lo pasaste más un día que te llamaron para algo especial, ¿no? Estábamos en la Plaza de España, un vecino mío que vivía ahí enfrente, yo que le llamaban Garrafa. Estábamos sentados debajo de una palmera allí, en un banco que había allí, ¿no? Y llegó un sargento de la Legión. Dice, ¿qué hacen ustedes aquí? Digo, mire usted, aquí a la sombra de la palmera. Vénganos ustedes conmigo. Digo, con lo que estaba sucediendo, tú verás, con lo que estaba sucediendo. Decía yo a mi compañero... ¿Para qué me querrán? ¿Para qué nos querrán? Decía yo. Cogimos la plaza, la calle Sevilla abajo. Llegamos al ayuntamiento y había allí 8 o 10 más también ya allí. Y entró el sargento para adentro, para el despacho, y dice, ya está aquí el personal. Pues llévaselo usted. ¿De qué dijo eso? Le dijo eso, con lo que estaba ocurriendo. Sí, cada vez que decía, llevárselo usted, él no sabía dónde ibas a llegar. No, digo, bueno, ibas a volver. Pues nos llevó, volvimos a coger la calle Sevilla arriba y nos llevó a donde estaba el patio andaluz, ¿no sabes? Un cine que había que le llevó. ¿El patio andaluz? Pues allí había un salón... Frente al Banco Central, más o menos. Allí había un salón que le llamaban el Corral Concejo. Y allí estaban todas las herramientas del ayuntamiento, los picos, las palas, en fin, todas las puertas y todo, de todos los obreros que trabajaban con el ayuntamiento. Empezó a darnos a uno un pico, el otro una pala, otro un montón de sacos cerreros. Nos fuimos allí donde hoy está la Plaza de los Escudos, enfrente que estaba la Albuera. ¿Sí? Empezamos a picar y a llenar sacos y en fin. Y estaba aquí que entonces el ayuntamiento no tenía más que un burquete, un carro que era un tal Félix, que se llamaba Félix el hombre, y con eso pues cargamos los sacos, vinimos a la calle Sevilla y hicimos un parapeto en la calle Sevilla con una entrada pequeñita, muy estrecha, y por ahí pasaba la gente y pues, de que hicimos eso nos lleva otra vez al ayuntamiento y le dice esa gente al que fuera allí, ya está todo hecho, y dice, pues que se vayan a casa. ¡Qué respiro! Porque cuando le dicen a uno en ese tiempo, coge un pico y una pala, mal asunto iba a ser, ¿no? Supongo que estarías con la mosca detrás de la oreja en cualquier momento. Por lo que estaba pasando, sí. Pues pasé un miedo grandísimo en una ocasión y no fue eso, que vi 21 fusilados. ¿Qué viste? A 21, que los afusilaron ahí en la puerta del cementerio. ¿Tú pasabas por allí o cómo fue? Mi padre estaba trabajando en un olivar allí por bajo del cementerio, estaban sacando piedra. Y me dice mi madre, toma el almuerzo y llévaselo a tu padre. Y yo todos los días le llevaba el almuerzo, pero me iba por la carretera de La Lapa, que había una cancilla luego en el olivar y entraba. Pero ese día me dio por irme por el camino del cementerio. Subí el camino, me cago, yo vi allí aquello. Tuve 3 meses malos. De aquello que se te quedó en la... Yo no había visto en toda mi vida un muerto, ni nada, y de que vi aquello. Se lo dije a mi padre, y Abate me pega a mi padre, dice, ¿por qué te has tenido que venir por el camino? A ver, qué sé yo, porque me dio por venirme y me vine. Cuando lo viste que estaban muertos ya, estaban ya allí tirados. Muertos allí, todos muertos. Tuve 3 meses. Una impresión grande, de verdad. Tuve 3 meses malos, con fiebre, y qué sé yo, no tenía ganas de comer. Yo me acordaba de aquello. Y tú verás, un niño que era todavía, fue más todavía, me cago. Bueno, pues ya pasó aquello y seguimos nuestra lucha, trabajando. Pero te llegan a movilizar y la primera vez que te movilizan fue a Marruecos. No. ¿Primero dónde fue? Fui a Badajoz y de Badajoz nos mandaron a Burgos.
a Sarmarciá, y en Burgos no cabíamos, y nos mandaron a Pamplona. Y de allí de Pamplona salí para el frente. ¿Cuántos frentes has estado tú? Estuve en el frente de Aragón, estuve en el de Asturias y estuve en el de Teruel. ¿El peor de todo? Peor de todo, porque el frente de Aragón fue una maravilla de frente. Hasta que no llegamos a Barbastro nos sujetaron. Tomamos la parte qué sé yo, toda la parte de Zaragoza y de todo, y llegamos allí a Barbastro, que es de la provincia de Huesca, Barbastro, y allí tomamos Barbastro y fuimos a pasar el río, un río que le llamaban el Cinca, que pasaba por allí, por detrás de eso, que desemboca en el Ebro, en Zaragoza. Y entramos allí más bien que todas las cosas. Pero de que pasamos el pueblo, pues dijeron, bueno, pues de aquí para allá no nos vaya a pasar. Y nos sujetaron allí. Y estando pasando el río porque el río tenía una de anchura a lo menos 500 metros o 600 metros, abrieron las puertas del pantano, del Cinca. Abrieron las compuertas para ahogaros allí, ¿no? Y muchos no han aparecido todavía. Pasando aprovecharon, le dieron las compuertas para que saliera el agua y muchos compañeros murieron ahogados, ¿no? Ahogados, los llevó el río. Y había una bandera de falange de la columna Sacardía que estaba en un recodo del río, habían llegado que estaban por bajo de nosotros. Y todo lo que iba, el río los iba orillando, ¿verdad? Y todo lo que le echaba hermano y lo sacaba. Que uno de ellos fue mi compañero Antonio Cosme, que eran las 3 de la mañana de aquel día, y había dos en el medio del río, subió en un peñasco, todos aquí del pueblo. Y Antonio, ese no había acudido todavía, y al amanecer no se presenta. ¿Os les dabais por muertos? Qué alegría nos dio en fin, porque estábamos 8 en la misma unidad, y éramos aquí del pueblo, y cuantito pasaba el fregado, estábamos en busca uno del otro, en que no estábamos todos en la misma compañía, pero estábamos en el mismo batallón, y íbamos uno en busca de otro. Y de que se presentó, pues, qué alegría nos dio. Y yo salí, ¿sabe usted cómo salí de ello? Salió un sargento y yo iba apoyando el fusil en el suelo, porque el agua me llegaba al pescuezo, y apoyaba el fusil en el suelo y daba un paso, y apoyaba el fusil en el otro. Y ya casi me faltaban 1 o 2 metros o cosas así para llegar a la orilla, y ya no era capaz de llegar, ya el agua Y le dijo a un sargento digo, sargento, echa usted un palo o algo para ver. Se encontró allí un cacho palo, me echó el palo y la señalé los dedos al palo, de que me agarró y me sacó. Y me sacó, si no, yo ya iba para abajo. Si no te hubiera muerto ahogado, ¿no? Tiene episodios, vamos a decir, difíciles, ¿no? En este vídeo, sobre todo en el frente de Teruel, que ya hablamos con Aurelio, que fue un frente duro y terrible, ¿no? Y Aurelio me abandonó el día de Reyes, allí en Teruel. Se lo digo yo cada vez que me lo trompedo. Digo, yo no te tenía ni que hablarte. Me dejaste solo el día de Reyes y te fuiste. Sí. Lo destinaron a otro sitio, ¿no? No, luego ya no volvió al frente allí con nosotros, ya no volvió, lo echaron a otra unidad, y cuando veníamos licenciados de África, él también estaba en África, cuando nos trompezamos en Los Rosales, en Sevilla, nos trompezamos. Pero dio alegría, ¿no? Además que tenéis muy buena relación desde toda la vida, porque sois 2 de los supervivientes de aquellos tiempos, ¿no? No, aquí estamos 3 todavía. 3 todavía, 3. Supervivientes, ¿no? Hay uno en la residencia, Aurelio, y un seguro servido. Del reemplazo y de la quinta esta. De la quinta. Luego, ¿cómo fue que te mandaron a África? Porque en África es muy duro aquello, ¿no? No, solo nos mandaron, nosotros estábamos en el Valle de Arán, después de terminarse la guerra. Y nos cogieron y nos llevaron a África, pues 3 batallones o 4, íbamos, 3 o 4 barcos grandes allí. Llegamos el día 3 de agosto a Melilla, del 1940. Y estuvimos allí 14 meses. Anduvimos desde nosotros vimos aquello, preparados como para ir a otra guerra. Y todos los días
todos los días nos andábamos 30 kilómetros, 32, 28, todos los días. Salíamos a las 4 de la mañana y cuando más apagaba el sol, más apretaba el sol, pues entonces parábamos y nos poníamos, hacíamos unas tiendas, y el que tenía tienda y el que no, bueno, al aire libre. A la intemperie en el desierto. Íbamos casi en pelote. Era tremendo. Y luego hubo una enfermedad que prácticamente... El piojo verde. ¿Esto del piojo verde qué era? El piojo verde era una enfermedad que el primero que se murió fue el cura. Vaya, hombre, ¿y eso? No se murieron todos los caballos y todos los mulos y todo. Y nos tuvieron que relevar de las posiciones donde entramos, que estábamos enfrente del Marruecos francés, en unas posiciones allí, y nos tuvieron que relevar, nos relevó una bandera del tercio, nos relevó y vinimos a Villa Sanjurjo, a Lucema, vinimos a parar. Y allí no nos dejaban subir para el pueblo. El cuartel estaba pegando, el cuartel y el hospital estaban pegando allí al armado, donde todavía estaban las barcas de cuando el desembarco de África, de aquella gente donde todavía estaban los... Todavía estaban por allí. Y las trincheras y todo en las sierras aquellas, y no nos dejaban subir al pueblo por la enfermedad que teníamos. El piojo verde. Esto que, bueno, pues mucho en aquella época que había mucho tifus y había muchas historias de estas, pero el piojo verde es algo más desconocido, ¿no? Solamente la única baja mortal fue la del cura y luego fueron caballerías, ¿no? Mucha gente también. Hubo más soldados, hubo más que se murieron varios de aquello. Las condiciones higiénicas y de todo, nada. Y el hambre, como allí en el pleno desierto. Allí no había hambre. Allí comíais bien. África no tenía de todo. A ver, mira, yo cuando vine a la muerte de mi padre, dejé toda la ropa allí en el campamento donde estábamos. Y me compré 7 barras de pan, que era lo que me hacía en una maleta que tenía yo. Y de que llegué a Málaga, dice el carabinero, dice, ¿qué lleva usted ahí? Digo, ¿abre usted la maleta? Abrí la maleta y de que la vio, dice, ¡oh, qué barbaridad! Dice, un saco de moniato le doy a usted por una barra de pan. Moniato es una patata. ¿Una patata? Digo, eso es. Y yo cojo el saco y me lo llevo de aquí a la estación a cuesta. Dice, no señor, se lo llevo yo también. ¿Y hicisteis el cambio? No. Yo esto lo llevo para mi casa. Llegué a mi casa y abrí la maleta y parecía que había salido el sol. De que vio mi madre y mi hermana, aquello que entonces no tenían ni pan ni nada, tú verás. Aquello fue maravilloso. Aquello fue tremendo, ¿no? Oye, hay una anécdota, no sé si esto fue en África, esto yo creo que fue antes de África. Aquello de anécdota, el otro día hablando con Liborio me hizo mucha gracia. Hombre, gracia, hay que ver, que te hace gracia viéndolo desde el punto de vista, pero también es dramático, ¿no? El bacalao. ¿Esto cuándo te pasó, aquello del bacalao? Aquello... Esto fue aquí en España, ¿no? Sí. Eso fue en Teruel. En Teruel. Salimos el día de Nochebuena de Albarracín, un pueblo que es bastante grande y tiene unas antigüedades muy buenas. Bueno, la noche de Nochebuena salimos andando a las 8 o las 9 de la noche, con un huevo cocido y un bollo. Era la cena que nos dieron. Y llegamos al amanecer a una venta que le llamaban la venta del ratón, allí. Bueno, el día de Pascua, ya era día de Pascua. Se lió la artillería y todo, en fin, y tomamos las primeras trincheras el día de Pascua por la tarde, sin comer también. Porque el día que entrábamos en faena no nos daban de comer tampoco, ¿eh? Por si nos daban un tiro en el estómago que no se rociase la comida o... ¿sí? Madre mía. Claro, los días de operaciones no... Es más que me encontré allí una bacalao sin de grandera. Madre mía, con el hambre que tenía. Empiezo a comer bacalao y me decían los compañeros, no como bacalao, no vayas tan envenenada. Digo, está envenenado, no está, yo me vi, no queréis un cachito y decían que leche. Digo, bueno, pues yo me harté de bacalao y luego no tenía agua. Luego no había agua. ¿Sabe el agua que tenía? La nieve que estaba cayendo, con la cuchara rebañaba de entre los tomillos la nieve y me la iba comiendo. Imagínese. La verdad que son cosas que en la óptica de hoy en día es difícil de entender, pero fíjate qué mal se llegaba a pasar, ¿no? Y el día 31 de ese mismo mes
Y ese mismo año entramos en Teruel, tomamos Teruel. Y yo dormí en Teruel en una cama, en una casa. Pero el día de Año Nuevo... Andá otra vez. Pero para atrás salimos de Teruel. Una salida, no había más que una salida. Y a todo el que mataban, lo mataban por la espalda. Tenían emplazada alguna ametralladora por allí de eso. Y yo me libré de chipa. Yo me tiré por un barranco que tenía a lo menos 8 o 9 metros de altura. Y gracias a la nieve que había 1 metro de nieve. Que amortiguó la caída. Que amortiguó. Perdí el fusil y todo. A todos los que salían los mataban. Muchos, murieron muchos y todos por la espalda. Allí no quedamos más que el cabo y yo. ¿De la escuadra cuánta gente? 5 soldados y el cabo 6, que éramos de la escuadra, no quedamos más que los 2, el cabo y yo. Y así como hubo muchísimas bajas. Impresionante, de verdad. Hay que decirte que, bueno, que luego, después de que pasa todo este tipo, toda la guerra, te vienes ya, llegas aquí... bueno, hay que decir que tuviste la oportunidad de conocer a Franco y a Muñoz Grande, ¿no? San Blas, Muñoz Grande era el que mandaba las fuerzas nuestras, la 61 División, que era el que la mandaba. Y estábamos en una posición allí que le llamaban La Muela. Allí, y la salida de Teruel, el día ese que salimos, nos protegía un tabó de regulares, que era el que nos estaba protegiendo para la salida de Teruel. Y allí estuvimos unos cuantos de días, allí hasta que ya avanzamos otra vez la columna Sangardía por un lado y nosotros por otro y otro, y tomamos otra vez de segunda a Teruel. Muñoz Grande era un general que se mezclaba, era coronel, ¿no? Coronel, sí. Y llegó a general. Y se mezclaba con la tropa, ¿no? Mira, allí le pasó un caso, allí mismo en La Muela, pasó un caso muy bueno, que viene un enlace y se lo trompezó. Y le dice tú, ¿a dónde está el coronel Muñoz Grande? Y le dice el coronel Muñoz Grande soy yo. Y le dice, no sé, no se lo creía. No tenía ni emblemas ninguna, ni insignias ninguna, ni nada. Tenía un tabardo que tenía una lámpara de aceite atrás, más grande que todas las cosas. Y vestía lo mismo que nosotros. Y se mataba a los piojos lo mismo que nosotros. Que no es decir que eso. Que le dice, enlace, ven acá. Dile a este soldado quién soy yo. El otro, el soldado, pues, tú verás. No sabía dónde meterse, ¿no? Y le dijo, no te preocupes, muchacho, a ver qué trae. Le dio los papeles, dice, ya te puedes marchar y no te preocupes por lo que has hecho, que no te pasará nada. Y era un buen eso. Nosotros veníamos en una ocasión. Decía una cosa muy curiosa, ¿no? Que a él no le gustaban los valientes. No, y lo decía. Que no le gustaban los valientes, que a él los hombres que le gustaban eran los cobardes. Porque el cobarde se esconde y el valiente se expone. Y se lo mataba. Y le decía eso. Una de las veces que veníamos nosotros con permiso, de que nos vio, veníamos 8 o 10, nos habían dado un permisito de allí mismo. Y de que nos vea, dice, shh, le dije yo a un compañero, digo, se acabó el permiso. Dije, ¿por qué? Digo, nos está llamando. Pues nos llama, ¿dónde van ustedes? Usted que nos han dado unos días de permiso, ¿dónde van ustedes a coger el tren o lo que sea? Usted, pues no lo sabemos, vamos a ver la próxima estación que haya. ¿Enlace? Dice, ¿qué? Llama al parque móvil. Que venga un camión por los muchachos estos. Y vino el camión. Nos llevó a la estación más próxima y nos dijo, luego el regreso, ¿dónde queréis que vos cojáis? Pues mire usted, no sabemos por qué la unidad nos deja de andar, de avanzar y todas esas cosas, y no sabemos dónde. Dice, pues donde quiera que llegue a comentar ustedes, y se vayan ustedes del tren o del coche o donde vengan ustedes, llaman ustedes al parque móvil y que venga un camión a por nosotros. Eso lo tenía ese con nosotros. O sea, se portó estupendamente con vosotros. Se quitaba la camisa y se sentaba al sol con nosotros a matarse los piojos y a jugar las cartas a los 7 montones. Bueno, mira, por lo menos había algún momento de afabilidad, ¿no? Llegas aquí y, bueno, comentábamos antes que te quedaste huérfano justo ya en la posguerra. Y, bueno, ¿cómo seguiste adelante? Porque realmente aquí la posguerra... De que vine de la guerra, y llegué aquí el día de la pura a esta casa, a esta santa casa, de madrugada. Me abrió mi madre y dijo, mío, ya estás aquí, ya estoy aquí.
Dice, pues ahora mismo no tengo ni para darte una cafada de café. Y digo, coño, tan mal está eso, madre. Estamos malísimamente. Digo, ¿dónde hay un saco? Y entra para adentro, un tinaún que teníamos nosotros ahí, y a ver si tengo que tener, no sé. Y pesqué el camino y fui a Galindo. El saco me lo llené de aceitunas. Casi llegué reventado aquí al molino. ¿Te fuiste a la huerta? Al olivar. Al olivar. ¿Y ahí cogiste cuánto? Lo menos 40 kilos de aceitunas. Yo tenía el saco y vine casi reventado de allí, aquí con... 40 kilos de aceitunas. De que llegué al molino de señor Lucia, que estaba enfrente de San José, de San Miguel, de San José. Dice, amigo, estas no son rebuscadas. Digo, no, señor, estas son robadas. Apunta usted ahí mi nombre. Que he robado esto. Y donde las he cogido por si viene la Guardia Civil. Y yo vestido de militar. ¿Y tuviste arresto para decir, son robadas y si vienen a por mí? No, yo no. Más que digo, dice, ¿y esto cómo lo quiere? Digo, eso me da usted la mitad en dinero y la mitad en aceite. Digo, vaya usted por un cacharro a casa. Fui a cacharro, al otro día no fue de noche, sino fue de día. Y hice lo mismo. 40 kilos de aceituna más. Otra vez, otro saco. Venía descansando cada vez en todas las paredes, en fin, hasta que llegué acá, hasta que llegué al molino. El cacho más grande fue de aquí del Piojo al molino, que ya casi íbamos de eso y acá para ti. Bueno, pues saliendo del molino me dice, pasa uno que ha muerto ya el pobre. Liborio, digo, hola. Dice, ya estás aquí, digo, ya estoy aquí, gracias a Dios. ¿Te quieres venir mañana a coger aceituna? Digo, eso está hecho ya. Y ya me fui a trabajar y a coger aceitunas y a todo lo que me saliera, ya en el campo. Y ahí estuviste en el campo hasta que tuviste la oportunidad, bueno, también casaste a tu hermana una vez que murió tu madre, que me comentaste el otro día, pero hasta que te dieron la oportunidad de trabajar en una empresa que los más jóvenes no se acuerdan, yo me acuerdo un poquito, que es Farmaluna, ¿no? ¿Cómo fue? Era Luna y Gamero. Luna y Gamero. Estamos hablando de Paco Luna, que fue alcalde de Zafra, ¿no? Cuando vino aquí al Almacén vivía sus padres. Su padre, que era Manuel, su padre. Y yo estaba trabajando en el campo con ellos. Y un día estábamos rodando 25 fanegas de viña que había entre los Santos de Maimona y la Gina. Había salido una toña y la estábamos rodando. Ya estaba la uva casi madura por esta fecha. Y le dije, don Manuel, me he enterado de esto, que va a arrendar usted a la boga, vende usted las mulas. Dice, sí, es verdad. Digo, hombre, yo para buscarme, dice, tú no te tienes que buscar nada, se venden las mulas al almacén, que el almacén lo acarreamos mientras estuve yo en el campo el 42 y el 43, que estuve yo en el campo con ellos, lo acarreamos. Ahí vamos a Villafranca, porque este almacén estaba en Villafranca, lo tenían los piñeros, y el traslado fue ese. Y los días que no íbamos al campo, pues íbamos con los camiones y le ayudábamos a traer mercancía para acá, para el almacén de Villafranca. ¿Cuántos camiones, hasta dónde llegaba Farmaluna, más o menos, la distribución? Lo que había, el continente que teníamos la provincia de Badajoz, teníamos la de Cáceres, teníamos Huelva, teníamos parte de Sevilla y teníamos parte de Ciudad Real. Tú te dedicaste ahí a todo, ¿no? ¿Hiciste de todo ahí? Yo entré allí como un obrero, como un peón, vamos, para cargas y descargas de camiones y de todas esas cosas. Pero había un señor, el señor Casa, que le llamaban, que el señor Casa era, tú conoces a Berciano, a Cayetano, por la mujer de ese era hija del señor Casa. Y con ese hombre, él se dio cuenta de que a mí me gustaba aquello y me dijo, vente conmigo, Liborio, para donde yo vaya al almacén, vienes tú de desarrollo. Y me enseñó 50.000 cosas. Y de ese aprendí allí el puesto de trabajo que cogí. Había droguería y había medicamentos, ¿no? Ese hombre estaba trabajando en los borreros, con los borreros en Huelva. Ese y un cordobés, el señor Estela, el viajante, y el señor Gamero eran los que habían estado con los borreros en Huelva. Lo que tiene que enseñar el Gamero, el almacén venía para 4 personas aquí en el pueblo. Don Arturo Martínez, don Manuel Rubiales, Gamero y otro más que no me acuerdo quién era. ¿Y de qué pidieron? Lo que pidieron allí en Villafranca, por el dinero que pidieron, escondieron la cazuela y dijeron que no querían el almacén. Y entonces a Gamero le dijo un señor aquí, si quiere usted hacer algún negocio bueno aquí, vaya usted a ver a Manuel Luna.
le contó la historia a Manuel Lena, dice el almacén para acá. Y aquí se lo trajo. Y ahí ha estado 40 años trabajando. 44 años trabajando en lo que es... Le compramos el corralón que había a la marquesa por bajo la Almacén y le compró al conde de la corte todo lo que tenía, todas las traseras de atrás del conde de la corte. Eso se lo compró. Mira, todo lo que está edificado era el almacén. Pues donde está ahora, bueno, Famaluna está donde está la Sevillana, pues toda esa zona era del conde de la corte. Todo eso se lo compró, porque un día una tormenta se alagó el almacén por los corrales, porque las traseras del almacén estaban para los corrales del conde de la corte. Y llamó al heredero del conde de la corte y le dijo, mira, o me lo vende o lo encañas, que aquí no entre una gota de agua y entonces te lo vendo. Y entonces se amplió el almacén. ¿Cuántos camiones llegaban al día, más o menos? Muchos, ¿no? ¿Cuántos artículos había? Mucho había. Contable, ¿no? Todo. Había sosa, había bolas de sal para el ganado, había carburo, había pinturas, había de todo, brochas, en fin, de todo lo que se necesita para una droguería, había de todo. Y luego, aparte de eso, estaban los medicamentos, era otra zona. Y para terminar, vamos a ir terminando. Hay una cosa que me llama mucho la atención. Vamos a ver también uno de tus credenciales, porque fuiste operador de cámara. ¿Esto cómo se te ocurrió a ti ser operador de cámara? Porque, bueno, trabajaste en Famaluna hasta el año 86. Como yo estaba trabajando en el almacén, en el verano se preparaba el patio andaluz, se daba cine en el Salón Romero y en el patio andaluz, que era un cine de verano. Bueno, pues uno de los descargadores que venían al almacén a descargar estaba de acomodado allí en el patio andaluz. Y me dijo, Liborio, ¿tú quieres ser acomodado del patio andaluz? Porque están buscando a uno. Digo, coño, pues sí, ¿por qué no? Porque iba al patio andaluz de acomodado. A ver. Y de que se acabó el verano, pues me mudaron al Salón Romero. Y en el Salón Romero a mí me gustaba todo estos asuntos de la electricidad y todas esas cosas me gustaban. Y en la segunda función, como había poca gente, pues me subí arriba a la cabina, a donde estaban los aparatos del cine. Y de ahí empecé a sacar. Y ya me estudié bien estudiado, porque el operador que había... Tuviste que estudiar, ¿no? Sí, estudié la electricidad. Y me cogieron. Hubo unos cursillos en Badajoz, pesqué el camino. Era un domingo de Quasimodo, el día que me examiné allí en Badajoz. Y los que había allí, los que examinaban, me preguntó uno de ellos, porque me dice un operador allí en el López Ayala en Badajoz, dice, entra usted y da usted cine. Monté mi aparato y lo miro, digo, amigo, este rollo está al revés, ¿eh? Dice, ¿y por qué se ha dado usted cuenta? Digo, hombre, por el piloto lo miraba. ¿Por qué? Por el bigote. Un piloto que tenía. Piloto. Veía las imágenes y estaban boca abajo. Bueno, pues se acabó aquello y me empiezan a preguntar de la electricidad. Y me pregunta un señor de aquello, dice, ¿usted qué sabe de la ley de Ohm? La ley de Ohm es un asunto de resistencia. Digo, pues mire usted, le voy a decir la verdad, no me pregunte usted de eso porque yo no lo he tocado, ni lo sé. Digo, ahora que me gustaría que me dijese usted eso mismo que me pregunta usted, que me diga usted algo de ella. ¿Se lo preguntaste tú a él? Y no sabía. No. ¿Y te aprobó? Claro. y me aprobaron. ¿Cuántas películas has echado aquí? Porque te tiraste 15 años de operador, ¿no? Aquí había toda la semana, menos el domingo y el lunes, que era la misma película, la demás era una película diaria. Tú sabrás muchas películas de cine, cada una... Desde cuando veo en la tele le digo a mi nieto, digo, mira, y ese artista se llama esto, ese se llama lo otro. Por último, una pregunta última. La censura también estaba en el cine, ¿no? ¿Llegaban a la hora para cortarte? Además venía la censura, venía en las mismas cajas de la película, con los cortes que había que dar, con los cortes que le habían dado ya. Y las escenas que eran. ¿Y la gente se daba cuenta y abucheaba o no? La gente se daba cuenta de todo eso.
a lo mejor le iba a dar un beso el artista al artista. Y entonces con Franco pues, no había eso. Y veía las imágenes que se acercaban y todas esas cosas, pero cortaban. Y la gente, oh. Estaba cortado. Pero la gente decía, Qué vida tan interesante, Liborio, después de haber trabajado en todo. Yo he pasado desde luego mucho. Yo he tenido una juventud mala, no es decir, porque yo cuando casé a mi hermana, pues me quedé solo completamente aquí en esta casa. Que le dije a mi hermana, digo, cuando te cases, te quedas casado, llévate todo lo de tu madre, todo. A mí me quedas un catre, mi catre, una silla y el cántaro del agua, un cubierto y lo demás te lo llevas todo, máquina de coser y todo te lo llevas y no compras muebles ninguno. Bueno, ya me quedé solo, gracias a una suegra que tuve, que ha sido una maravilla para mí, fue una maravilla para mí mi suegra. Porque estando allí solo, pues, tú verás, le dije un día al que fue mi suegro, digo, oye, Antonio, me ocurre esto. Yo quisiera porque yo no tengo dinero para casarme, la verdad. Y yo quisiera que aquí en casa, ya que estaba hablando yo con su hija, con la mayor de ella, me arreglaran las cosas, vamos, dice eso allá las mujeres. Me dijo, y tuvo una suegra maravillosa. Aquella mujer conmigo fue como una madre. Tuve 2 años solo. Y gracias a eso que daba Franco, un crédito que daba Franco de 3.000 pesetas a los que habíamos estado combatiendo en la guerra, y yo cogí las 3.000 pesetas y con esas 3.000 pesetas fue con lo que me casé. Con 3.000 pesetas me casé. Y luego 2 hijos, hijo e hija, que seguramente están viendo el programa y que mandamos un saludo. ¿Te parece? Y con ese dinero luego había que pagar 25 pesetas todos los meses. 5.000 pesetas todos los meses. Pero llegó una época que dijo que ya no teníamos que pagar nada. Un mes fue lo que pagué. Y luego ya fue la vida sobre ruedas, trabajando mucho en el campo, en Fanmaluna, el operador. Ni domingos ni nada. Hasta que crié a mis hijos y mis hijos me dijeron, padre, ya está bien, ya está bien. Aquí ya no, estaban colocados ya mis hijos, y ya está bien, padre. Pues Liborio, muchísimas gracias. De verdad que es un superviviente más de la vida, de difíciles momentos, protagonista de una historia a la que se vio, como muchos, se vio sometido por una guerra primero y luego por una posguerra, y que bueno, aquí está con 88 años, lo podemos decir, ¿no? Dijimos que en el 18 y lo puede contar con esa cabeza que tiene y esa memoria que tiene y esa manera tan afable de contar las cosas. Muchas gracias, Liborio. Hombre, lo que os ofrezca, aquí estoy. Dinero no os puedo dar. Pero conversación ya hablaremos muchas veces. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, aquí desde una de las salas del museo. Esperemos que les haya gustado y nada, sobre todo, después de lo escuchado, prudencia y muchas felicidades en esta fiesta. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima!